Arune es aclamada como la perra loca del reino y la mejor caballera de todos los tiempos, pero cansados de su soltería, sus padres la obligan a casarse con un hombre desconocido con una condición brutal: si no te gusta tu esposo, mátalo y regresa. Sin embargo, lo que Arune no esperaba era que su esposo, Cassian, fuera tan ridículamente guapo que la dejó sin aliento. El problema es que Cassian la adora y la protege como si fuera una frágil pieza de porcelana, sin saber que comparte su cama con la guerrera más peligrosa y letal del mundo. Prepárate para una comedia romántica llena de malentendidos explosivos, pasión y un amor obsesivo que te atrapará de principio a fin. ¿Logrará Arune ocultar su verdadera naturaleza o su secreto mortal saldrá a la luz? El día era hermoso con sol radiante. Rosales carmesí florecían alrededor del palacio de piedra blanca finamente tallada, mientras un dirigible blanco planeaba bajo el cielo azul claro. El patio estaba magníficamente decorado con alfombras carmesí sobre escaleras de mármol blanco. Los elegantes invitados esperaban ansiosos la ceremonia. Al descender y detenerse el dirigible, la primera en salir fue una chica con elegantes zapatos rojos. Era hermosa, pero sus ojos reflejaban la melancolía de las nubes vespertinas, pues hoy se casaría con un desconocido. Los invitados se regocijaron ante su belleza. La joven, de brillante cabello plateado y ardientes ojos rojos, vestía un vestido carmesí bordado en oro que resplandecía como fuego. Su mente albergaba innumerables pensamientos sobre conocer finalmente a su futuro esposo. De repente, alguien la llamó y sus ojos se abrieron al reconocer la voz. El joven se inclinó levemente, puso la mano en su pecho y dijo cortésmente que la había estado esperando. Sonriendo, se presentó como el gran duque Cassian Gray, con ojos azules brillando con picardía y cabello plateado reflejando el sol deslumbrante. Mencionó que se encontraban de nuevo, y ella, señalándolo con dedo tembloroso, exclamó que era él. Al reconocer al hombre, se horrorizó al pensar que había aceptado este matrimonio. Su historia comenzó hace 3 meses en el banquete del palacio del emperador del Imperio Occidental. Los invitados enmascarados bebían vino y bromeaban, esparciendo incesantes susurros y nuevos rumores. Nuestra protagonista, Arne, miraba exhausta por la ventana, apoyada contra la pared. Hizo una mueca por un dolor punzante en el bajo vientre, apretando los dientes. Maldijo internamente que el banquete coincidiera con este día, pues ayer se había divertido tanto bebiendo con sus amigas en la taberna que olvidó la fiesta. Recordando anoche, solo deseaba desaparecer de allí inmediatamente. Sin embargo, al recordar a su madre diciendo casualmente esa mañana que debía asistir, frunció el ceño y suspiró ante el deseo materno de encontrarle esposo. De pie en el estrecho balcón, su cabello rubio ondeando al viento, pensó en saludar al emperador brevemente y escapar a descansar. De repente, escuchó a su madre preguntar a alguien si su hija estaba allí. Podía imaginar vívidamente el rostro furioso de su madre. Lady Arne pensó que ser atrapada ahora sería abrir ella misma las puertas del infierno. Decidió saludar silenciosamente al emperador primero para que su madre le preguntara a él sobre su presencia. Arne miró hacia el castillo adyacente, apuntando a la ventana del 3er piso, adivinando que el emperador estaba allí. Con agilidad sobrehumana, saltó. Sus manos agarraron el ancho balcón de piedra para impulsarse. Superó hábilmente la barandilla y aterrizó en los ladrillos, logrando su objetivo. Pero de repente notó una figura desconocida, un hombre con elegante atuendo noble. Se congeló y tragó saliva al cruzar miradas en tan incómoda situación. El extraño, en uniforme militar rojo y negro, también quedó petrificado, con labios entreabiertos y ojos azules mirándola atónitos, incrédulo de que alguien hubiera caído del cielo. Se miraron en silencio, escrutándose o más bien contemplándose aturdidos. Segundos después, Arne se cuenta de que estaba agachada frente al extraño y llevaban mirándose demasiado tiempo. Sacudió la cabeza, recordándose que no era momento para aturdimientos. El hombre extendió rápidamente su mano grande, cálida y fuerte como para detenerla, pero antes de que pudiera reaccionar, Arne se impulsó y desapareció del balcón. El chico de ojos azules se quedó atónito, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Poco después, unos guardias corrieron a preguntar si pasaba algo tras escuchar un ruido extraño. Él solo sonrió con calma y respondió que no era nada, solo un lindo gato callejero que acababa de pasar corriendo. Tras ese encuentro, Arne no podía borrar la imagen del hombre de su mente, preguntándose quién era, para luego consolarse pensando que probablemente no tenía nada que ver con ella. Caminó asomándose por la gran ventana, aliviada al ver el pasillo vacío. Entró silenciosamente a la habitación, haciendo una mueca de dolor y pensando que la atmósfera allí era asfixiante y desagradable. Arne entró al salón principal,
paseando su mirada por los invitados espléndidamente vestidos de la alta nobleza, notando que todos llevaban máscaras. Se volvió y vio una mesa con una exquisita máscara blanca con bordes dorados que combinaba perfectamente con su atuendo. La recogió, se la puso apresuradamente y se fue rápido, fingiendo no escuchar a una mujer preguntando a gritos quién había tomado su máscara. Arne escudriñó el salón, deteniéndose en una multitud de caballeros en traje formal rodeando a alguien, el emperador del Imperio Occidental, Ciclián IV, su tío biológico. Arne avanzó para saludarlo, pero varias damas bloquearon su camino, incluida su madre, Rosalie Brigitte. Luciendo un elegante vestido rojo, sonrió y preguntó a su amiga si había visto a su hija. La chica apretó los dientes y maldijo internamente, sabiendo que si la atrapaban recibiría un severo regaño. Arne se la vuelta y se alejó rápidamente, queriendo evitar otra discusión o, peor aún, un caso real de matricidio inverso. La acompañante sugirió a Rosalie que su hija podría llevar máscara, pero Rosalie lo descartó, afirmando que Arne ignoraba por completo este baile de máscaras. Escondida detrás de la puerta, Arne rezó en silencio para que su madre pasara de largo sin reconocerla. Sin embargo, Rosalie pareció presentir algo y le dijo a su amiga que necesitaba un minuto para comprobar un asunto. De repente, Arne escuchó una voz masculina profunda diciendo que su gato estaba allí. Inmediatamente, el hombre cubrió los hombros de ella con su capa roja. Ella levantó la vista y reconoció el rostro familiar del hombre que había encontrado en el balcón. Él sonrió y tiró suavemente de ella, escondiéndola en sus brazos. Arne, sorprendida, abrió la boca para preguntar algo, pero el hombre rubio puso un dedo en sus labios indicándole silencio. Al verlo, Rosalie se detuvo y se disculpó apresuradamente, diciendo que no sabía que había alguien allí. Preguntó por qué estaban allí parados, y él solo sonrió respondiendo que su pareja de baile era un poco tímida. Rosalie Brigitte se cubrió la boca riendo suavemente, deseó a la joven pareja una buena noche y se fue. Arne estaba tan sorprendida como aliviada de que su madre decidiera retirarse sin molestar más. Pero al pensar en su salvador, no pudo evitar preguntarse sus motivos. El chico de ojos azules le preguntó si había encontrado lo que buscaba. Ella, aturdida, respondió no entender de qué hablaba. El hombre rió suavemente, adivinando que se había colado sin permiso. Arne explicó a regañadientes y luego preguntó por qué le permitía quedarse sabiendo que no tenía invitación. El chico se encogió de hombros, con una sonrisa ligeramente traviesa, diciendo que simplemente le resultaba divertido. Ella miró esa sonrisa, preguntándose quién era realmente y deduciendo que, al no reconocerla, debía ser extranjero. El hombre suspiró levemente y sugirió considerar que solo se había interesado por un gato callejero. Arne cruzó los brazos, frunciendo el ceño, y preguntó si había oído mal, ¿acababa de llamarla gato callejero? Él soltó una carcajada, mirándola con calidez y evidente diversión. Ella se apartó, llevándose las manos a los labios por vergüenza. Al volverse, inclinó la cabeza agradeciéndole su ayuda. La chica le entregó un pequeño objeto en forma de insignia en su gran mano, diciendo que era hora de irse, y se marchó con el corazón alborotado. El hombre siguió su figura con una leve sonrisa hasta que un sirviente corrió a llamar a Lord Cassian. Al notar el extraño objeto, el sirviente preguntó con curiosidad, pero Cassian apretó los labios, sin saber qué responder. Sonrió, apretó suavemente el pequeño regalo y murmuró que era un obsequio de agradecimiento de ese gato. El sirviente lo miró sorprendido, sin entender que mejoraba tanto el humor de su amo. Cuando Cassian preguntó qué sucedía y supo que el emperador lo convocaba, suspiró, asintió y ordenó al sirviente que iría de inmediato. Comparado con el Imperio del Norte, todo aquí era lujosamente espléndido, logrado gracias al Santo de la Espada, quien defendió a su nación durante toda la existencia del imperio. La historia registra apenas 100 personas con el título de maestro espadachín, casi todos del Imperio Occidental. Eran personas intrépidas, indiferentes a la fama, que dedicaron sus vidas a proteger su patria del peligro y la aniquilación. Un Cassian intrigado aceptó la invitación del emperador y ahora estaba sentado en el balcón bebiendo té de hierbas, reflexionando sobre el poderío del imperio. Tomando otro sorbo, Cassian pensó internamente que deseaba mucho conocer al actual maestro de la espada en persona. El emperador, recostándose en su silla de ratán, suspiró suavemente, diciendo que aquel héroe se negaba a aparecer incluso cuando él mismo lo convocaba. Cassian dejó su taza en el platillo, asombrado de que alguien osara ignorar descaradamente las órdenes del monarca. En realidad, el emperador lo ocultaba deliberadamente, sabiendo bien que si se corría el rumor de que su sobrina era una maestra de la espada, su madre Rosalie enfurecería, pues entonces nadie se atrevería a casarse con una guerrera como Arne.
Justo entonces, un ruido fuerte hizo que Cassian se girara, reconociendo a la mujer y a la chica que había conocido antes cruzando el patio mientras discutían ruidosamente. Observando de cerca, vio a la mujer de rojo tirando ferozmente de la oreja de la joven. Cassian rió internamente, pensando que, aunque la ayudó a escapar, finalmente fue atrapada y probablemente castigada. El emperador rápidamente desvió la conversación para ignorar el ruido exterior, sugiriendo hablar de matrimonio y preguntando si Cassian había encontrado a alguien de su agrado. Todo este encuentro fue organizado para que Cassian eligiera una novia, fortaleciendo así la alianza entre los imperios occidental y septentrional. El emperador sonrió, instándolo a no ser tímido. Cassian tomó otro sorbo de té, recordando pensativo el cabello sedoso, los orgullosos ojos rojos y la agilidad de aquel pequeño gato. Al colocar el regalo de Arne en la mesa y declarar tranquilamente que elegía a la dueña de esa insignia, el emperador quedó atónito, con la boca entreabierta al reconocer la pequeña insignia de su sobrina Arne. Pero Cassian permaneció imperturbable, con los ojos brillando con determinación, afirmando que se casaría con ella. En el Imperio Occidental, Arne era considerada una heroína en la cima de su carrera militar, comandando a los Caballeros del Dragón Dorado, la élite del reino, y recibiendo la admiración de todos. Como hija de un duque y una rara joven maestra de la espada en la historia, a su madre no le importaba esa gloria, instándola implacablemente a casarse todos los días. Al escuchar esas repetitivas palabras, Arne solo miraba por la ventana, soñando con escapar de casa lo antes posible. Rosalie citaba constantemente ejemplos de damas conocidas felizmente casadas, alabando el amor y repitiendo que todas las compañeras de su hija ya tenían familia. Arne fulminó a su madre con la mirada, apretando los labios de frustración y casi aconsejándole que se preocupara mejor por su propia vida amorosa. Su madre le preguntó si sabía cómo la llamaban, y la chica pensó inmediatamente en títulos como espadachina legendaria o heroína, pero Rosalie lo negó rotundamente. Confundida, Arne recordó de repente un viejo apodo y preguntó si la llamaban perro loco. Rosalie respondió tranquilamente que no solo perro loco, sino el perro loco del imperio. Arne sonrió triunfante por acertar, mientras su madre suspiraba que, al mencionar el matrimonio, cualquier hombre decente palidecía al recordar cómo casi muere por los ataques de su hija. Mientras hablaba, se secaba las lágrimas con un pañuelo, pero la furiosa chica pisoteó el suelo, se dio la vuelta y dijo que esas palabras eran como una puñalada por la espalda de la propia madre de una espadachina. Rosalie bajó la voz, deseando solo verla amada, a lo que Arne frunció el ceño, respondiendo que la felicidad tiene muchas formas. La madre suspiró, aceptando que si realmente era feliz así estaba bien, pero temía su total desinterés por el romance, haciéndola suspirar de nuevo. Rosalie continuó distraídamente que incluso el rey se preocupaba por su matrimonio y ya le había elegido a alguien. Furiosa, Arne exigió saber quién era el elegido, a lo que su madre respondió tranquilamente que era el gran duque Cassian del Imperio Septentrional, añadiendo que los rumores lo coronaban como el mejor yerno de esa nación. Indignada, la chica estalló diciendo que no podía casarse con un desconocido. Rosalie asintió, sonriendo levemente, sugiriendo que primero se conocieran para ver si le gustaba. Al oír que su futuro prometido era muy guapo, Arne se sonrojó y gritó que no quería conocer a nadie y que no se casaría sin importar quién fuera. Pero Rosalie no cedió. 3 días después seguía insistiendo en que el chico era perfecto para ella, recibiendo solo frustración y fría ignorancia. Tras una semana, seguía persuadiéndola de que alguien de su mismo estatus no estaba mal, pero Arne se mantuvo firme. 2 semanas de repetidos consejos y ruegos llevaron a Rosalie a decir que era su última súplica, momento en el cual Arne no pudo soportarlo más y gritó que lo conocería siempre y cuando su madre dejara de hablar del tema. El día del encuentro en la sala de recepción noble de campus, vestía un exquisito vestido beige con tenues motivos florales y tela fina y fluida en las mangas y la falda, con el cabello intrincadamente trenzado y adornado con pequeñas joyas de perlas. Se reunirían en uno de los grandes salones del Palacio Imperial. Sin ocultar su frustración, Arne preguntó si su madre la acompañaría, a lo que Rosalie respondió afirmativamente, añadiendo que el emperador y su padre llegarían pronto. Arne pensó que causar una escena allí sería buscarse la muerte, mientras su madre charlaba alegremente con los sirvientes, abanicándose y elogiando la hermosa decoración. Aprovechando el momento, Arne encontró una forma de evitar la odiosa reunión, decidió desaparecer. Abriendo ligeramente la ventana mientras su madre estaba distraída charlando, saltó ágilmente y aterrizó fuera del palacio. Al escuchar el ruido, Rosalie se volvió y quedó paralizada por la conmoción, mirando fijamente la ventana abierta con la criada antes de gritar el nombre de su hija. Sonrojada por la vergüenza y apretando su abanico, gritó el nombre de su maldita hija. Aterrizando a salvo, Arne agarró su vestido y jadeó, pensando en su próximo movimiento.
El rápido sonido de cascos la hizo mirar hacia arriba y ver un lujoso carruaje de 4 caballos dirigiéndose hacia la puerta del castillo. Los fuertes caballos podrían alejarla de su madre y sus planes, así que corrió hacia el carruaje, gritando al cochero que esperara. Agarró la manija y abrió la puerta de un tirón, viéndolo como su última oportunidad de escapar. En el interior, el hombre de ojos azules que había conocido antes la miró sorprendido. Ella se detuvo un momento, observando lo atractivo que se veía con su abrigo blanco y pantalones azul oscuro. Cassian sonrió, señalando que se encontraban de nuevo y bromeando sobre que era una gata callejera perdida otra vez. Al ver la sorpresa y confusión en el rostro de la chica, él simplemente sonrió levemente. Pronto escucharon los gritos de Rosalie y la criada resonando desde el patio mientras la buscaban. Con una mirada decidida hacia su madre, Arne agarró su falda, se dio la vuelta y, para sorpresa de Cassian, subió al carruaje y se sentó frente a él. Se disculpó firmemente por la intrusión y pidió que el carruaje continuara su ruta lo más rápido posible. El hombre sonrió, comentando que parecía una dama huyendo de un matrimonio arreglado. Sus ojos azules la miraron con genuina preocupación y simpatía, ofreciendo suavemente su ayuda si la necesitaba. Arne frunció el ceño, repitiendo sus palabras mentalmente, confundida y sorprendida. Hizo un puchero, incluso preguntándose si sería un estafador que exigiría un pago más tarde. Como si leyera su mente, Cassian rió suavemente, asegurando que no necesitaba nada. Ella concluyó internamente que solo era un hombre demasiado confiado y decidió aceptar su oferta, pidiéndole que fingiera ser su amante por ese día para escapar de sus problemas. Cassian se llevó la mano al pecho y, con una sonrisa radiante, prometió dar lo mejor de sí. El carruaje avanzó por las calles, alejándose del jardín imperial. Curiosa, miró por la ventana y preguntó a dónde iban, a lo que él respondió que a una cita. Arne abrió mucho los ojos y sus gruesas pestañas temblaron al preguntar de nuevo. Los ojos azules de Cassian brillaron con picardía al recordarle que ella le había pedido jugar el papel de su amante. Ella admitió que era cierto, y él añadió que cuanta más gente los viera juntos, mejor. Al ver su vacilación, Cassian explicó que así sus familiares se enterarían pronto y cancelarían el compromiso. Encontrándolo lógico, Arne sonrió afirmativamente, y la sonrisa de él en respuesta fue más suave y genuina que astuta. Se detuvieron en una pequeña pastelería y pidieron un hermoso postre, un pastel con capas rosas y blancas decorado con varias bayas. Arne frunció el ceño, inclinándose para mirarlo con diversión y torpeza, al carecer de experiencia con postres tan lujosos. Detrás de Cassian, 2 chicas lo reconocieron y murmuraron curiosamente si ella era su amante. Cassian escuchó cada palabra, simplemente sonriendo, pero su mirada permaneció fija en la chica frente a él, la encontraba hermosa y radiante, y era en lo único que podía pensar. Absorta en el pastel, Arne no notó una pequeña mancha de crema en la comisura de sus labios. Cassian se lo hizo notar suavemente y extendió su mano hacia ella. Ella se quedó quieta, sin entender sus intenciones, sintiendo una ligera descarga eléctrica por su columna cuando la cálida mano de él tocó su mejilla y su pulgar limpió suavemente la crema. Cassian lamió ligeramente la yema de su dedo, sonriendo y declarando que el postre era verdaderamente delicioso. Al escuchar los jadeos y susurros de las damas cercanas, rió pícaramente y señaló que esa era la forma más rápida de iniciar rumores sobre su romance. Arne dobló su tenedor por la sorpresa y la ira, pensando que este hombre debía haberse vuelto loco. Después de la cafetería, Cassian la acompañó hasta la puerta del palacio, sonriendo y diciendo que fue un placer ayudarla. La chica lo miró con astucia, pensando que los rumores sobre su amante serían muy beneficiosos. Le sonrió radiante, agradeciéndole mientras se regocijaba internamente, creyendo haber escapado de la boda. Él la miró y le preguntó si realmente no quería casarse solo porque no había conocido a su prometido. Ella se detuvo y respondió en voz baja que solo estaba complaciendo los deseos de sus padres. Arne recordó haberle pedido consejo a su hermana casada, quien le dijo que si un hombre considerado perfecto aún no estaba casado, debía tener algún defecto o esconder a una amante. Arne se encogió de hombros, añadiendo que no creía que ningún hombre normal aceptara casarse con ella. Terminó su argumento afirmando que absolutamente no quería casarse con un extranjero porque la obligaría a dejar su tierra natal. Cassian permaneció en silencio, tratando de ocultar la diversión y el asombro en sus ojos. Tras ese encuentro, los rumores de que Lady Arne tenía un apuesto amante se extendieron por la corte, llegando incluso al asombrado emperador. Arne estaba segura de que la boda se pospondría, pero un día su madre la llamó alegremente, expresando gran admiración por su valentía al conocer a otro hombre el mismo día que debía conocer a su prometido. Rosalie dijo que si realmente lo amaba, estaba dispuesta a dejarla casarse con él en secreto.
Arne se quedó paralizada, mirando a su madre con pánico, mientras ésta continuaba diciendo que el gran duque había sido muy generoso, sin importarle los escandalosos asuntos de su hija. Rosalie sonrió amablemente, aceptando cualquier opción siempre que se casara, y mencionó casualmente que el duque había estado ocupado ese día y no pudo asistir. Arne se sintió asfixiada por la ira, decidiendo que la única salida era hablar francamente. Tomó una respiración profunda y declaró claramente que realmente no quería casarse. Rosalie se quedó en silencio, sintiendo la ira y sinceridad de su hija. Se sentó lentamente, con el rostro apesadumbrado, y dijo solo 2 palabras: 3 meses. Arne miró fijamente a su madre, preguntando confundida qué quería decir. La mujer levantó la vista y respondió lentamente que solo necesitaba estar casada 3 meses, si después no podía soportar vivir con su marido, podría volver a casa. La chica, atónita y con los ojos muy abiertos, tartamudeó sobre el divorcio. Rosalie expuso tranquilamente las condiciones: debía vivir humildemente y ocultar su temperamento, pero si después de 3 meses seguía sin aceptar el matrimonio, nunca volvería a mencionar las bodas. Arne asintió repetidamente, convenciéndose de que ese tiempo sería suficiente para soportar la desagradable ceremonia. Rosalie añadió estrictamente que bajo ninguna circunstancia debía golpear, matar o lanzar a su marido por los aires. La chica solo sonrió con desdén, respondiendo que no estaba segura de poder contenerse, pero entendió. Así, acordaron celebrar la boda. La noticia del inminente matrimonio se extendió por el Imperio Occidental, causando alboroto en la corte. Durante una reunión militar informal, estalló una verdadera conmoción, con un comandante protestando a gritos que la salida de Lady Arne del ejército sería una pérdida masiva. El emperador solo sonrió, diciendo que Arne recibiría el título de princesa y un respeto especial, proclamando repentinamente que ella era el futuro del Imperio Occidental. Arne frunció el ceño, pensando que su tío exageraba. Mientras tanto, en el Imperio Septentrional, la noticia del matrimonio del gran duque Cassian también llegó al Palacio Imperial, dejando a varias damas incapaces de ocultar su descontento. Cassian, hijo del difunto emperador, segundo en la línea de sucesión al trono y el hombre más admirado por la nobleza, era el sueño de muchas chicas, ahora destrozado. Cassian mantuvo su habitual calma racional, discutiendo los rumores con su sirviente y cerrando los ojos aliviado al oír que no había nada especial. El gran duque se preguntó si la extraña reacción del emperador Ciclián IV al escuchar sobre su elección de novia fue solo su imaginación. Golpeó pensativamente su bolígrafo en el escritorio cuando su asistente mencionó un detalle inquietante: el hijo del duque Brigitte era muy problemático. Cassian pidió una explicación, y el asistente aclaró que, debido a su temperamento agresivo, esa persona era llamada el perro loco del imperio. El rostro de Cassian se oscureció levemente al escuchar que investigar a la familia del duque era casi imposible por culpa de ese perro loco, quien supuestamente golpeaba a cualquiera que dijera algo incorrecto. Cassian se frotó la frente, preguntándose si su futura esposa estaba emparentada con alguien así, lo que explicaría su terquedad, pero luego se rió entre dientes, encontrándolo interesante. El asistente interrumpió sus pensamientos para anunciar la llegada del dirigible. Cassian se levantó, apartando sus documentos, pensando que estaba a punto de conocer a su futura esposa e imaginando que su rostro tendría una expresión adorable. Arne se sentó en su silla, su mirada aburrida barriendo la habitación. Una criada se acercó para recordarle suavemente las reglas de etiqueta al escuchar que el dirigible estaba a punto de aterrizar, y rápidamente añadió la prohibición de matar. La mujer sonrió levemente, aconsejando que las mujeres no deben golpear a la gente solo porque no les agradan y que absolutamente no debía desenvainar su espada, rogándole suavemente que sonriera con brillo y hablara con elegante suavidad. Arne solo arqueó una ceja con profundo escepticismo. Abajo, en el gran salón, la multitud de invitados esperaba ansiosamente ver a la novia del gran duque. La criada le recordó suavemente a la dama que saliera y se comportara exactamente como habían practicado. Sonó la presentación y las pesadas puertas se abrieron ante ella. Arne bajó las escaleras con la espalda recta y una postura tranquila hasta que se encontró cara a cara con Cassian. Él sonrió, la saludó y dijo que la había estado esperando durante mucho tiempo. Pero mientras ella todavía estaba atrapada entre el shock y la ira, el hombre se presentó tranquilamente con una sonrisa genuinamente infantil. Arne lo miró confundida, su mente dando vueltas con innumerables pensamientos superpuestos, dándose cuenta de repente de por qué apareció en el carruaje que iba al palacio ese día. Sus ojos brillaron con furia. Si tuviera una espada en ese momento, él estaría acabado. Estaba amargada al darse cuenta de que era un estafador que se atrevería a burlarse de ella en medio del asombro de todos. Arne pisoteó el suelo, se dio la vuelta y se alejó.
Le dijo firmemente a la criada Nani que regresaría y ordenó que el dirigible diera la vuelta inmediatamente. La criada la miró presa del pánico, temblando de pies a cabeza, y la llamó con voz temblorosa, sin atreverse a imaginar las consecuencias si realmente lo hacía. Cuando Cassian dio unos pasos hacia adelante, sintió una creciente intriga, dándose cuenta de que le gustaba cada vez más este tipo de chica obstinada. Se inclinó, con una sonrisa traviesa en los labios, y le susurró al oído que ahora ella estaba en deuda con él. Arne frunció el ceño, tan enojada que solo pudo soltar una maldición. La criada, conociendo muy bien el temperamento de su señora, se agarró el pecho y rogó temblorosamente al gran duque que tuviera cuidado, tartamudeando una súplica para que tratara a la princesa como si fuera de cristal. Arne miró a la criada con los ojos muy abiertos por la sorpresa, incapaz de pronunciar una palabra. Luego encontró la manera de escapar de las molestas criadas y se subió a un árbol en el jardín mientras ellas corrían gritando que no debía salir bajo el sol abrasador. Sentada en la rama, con su cabello rubio ondeando al viento, Arne solo pudo suspirar, preguntándose cómo terminó en esta situación, y escuchó a las criadas preocuparse por su delicada piel sin saber si reír o llorar. Al escuchar el pánico y los gritos de las criadas, Cassian se acercó a la ventana, miró hacia afuera y vio a su novia sentada precariamente en una rama grande. Se rió entre dientes, ocultando su risa detrás de su puño, preguntándose cómo había trepado hasta allí. Con su cabello y vestido rosa ondeando al viento, no se parecía en nada a su futura prometida, sino a una gata callejera. Arne, una guerrera experimentada, sintió de repente una mirada sobre ella, pero no vio a nadie al darse la vuelta. Frunció un poco el ceño, segura de que alguien había estado allí. Mirando por la ventana abierta, vio a las criadas todavía corriendo frenéticamente buscándola. Sabiendo que no podía quedarse en el árbol para siempre, Arne bajó silenciosamente. Las criadas seguían llamándola incesantemente, haciéndola suspirar, dándose cuenta de que si no quería ser descubierta, tendría que actuar rápido. Arne se escondió detrás del gran tronco de un árbol, asomándose con cautela hacia un lado para evitar ser descubierta. Al ver que nadie le prestaba atención, dejó escapar un suave suspiro de alivio y susurró que al parecer aún no la habían visto. Pero justo en ese momento, una voz resonó a sus espaldas, preguntándole de quién se estaba escondiendo. Arne abrió mucho los ojos y se dio la vuelta, un poco sobresaltada, pero sobre todo frustrada por haber sido atrapada con tanta facilidad. No se alegró en absoluto de ver aparecer a su futuro prometido y de inmediato le preguntó desde cuándo estaba allí. Cassian respondió con calma que acababa de llegar. Ella frunció levemente el ceño, maldiciendo en su interior y preguntándose si este duque de ojos azules la habría visto saltar del árbol. Pero Cassian sonrió y le preguntó si le gustaba tanto como para tener que mirarlo fijamente. Arne se sobresaltó y gritó preguntando qué había dicho. Él le respondió con una sonrisa traviesa, señalando que ella no podía apartar la mirada de su rostro. Arne se sintió avergonzada y trató de encontrar la excusa más lógica posible. Ignorando esas torpes excusas, el gran duque le preguntó lentamente cuál era su primera impresión de su futuro esposo. Ella pensó por un momento que al parecer a él solo le gustaba burlarse de ella. Arne respondió de manera evasiva que, bueno, no era tan malo como había imaginado. Cassian levantó levemente una ceja, sorprendido por su forma de hablar. Ella consideró si debía seguir hablando o no. Estaba claro que él no tenía ningún defecto criticable, pero sentía curiosidad por saber si ya tenía una amante. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que Cassian soltó una suave carcajada al ver cómo el rostro de la chica pasaba de una expresión a otra. Él sonrió y comentó que parecía que ahora ella estaba pensando en otra cosa. Arne se sonrojó, apretó los labios y miró fijamente hacia el frente, sin atreverse a levantar la vista para enfrentarlo. Enojada, le preguntó de dónde había aprendido a decir esas cosas y hasta cuándo planeaba avergonzarla, recordándole que ni siquiera estaban casados todavía. Cassian respondió con calma y una voz profunda y cálida que pronto se casarían. Su voz era suave como el terciopelo, haciendo imposible ignorarla. Él tomó suavemente la pequeña y delicada mano de la chica entre sus manos firmes, de manera inesperada pero sumamente tierna, y luego se inclinó para llevar esos dedos delgados a sus labios, sin apartar la mirada del rostro sonrojado de su pequeña novia. Sus labios rozaron suavemente el dorso de la mano de ella, y con una voz grave y baja susurró que ahora ya era demasiado tarde para huir. El día de la boda, todo el castillo del duque se inundó de voces y de un ambiente bullicioso. Las sirvientas corrían de un lado a otro preparándose para la gran celebración. Mientras las doncellas ayudaban a la novia a arreglarse, la vieja niñera lloraba y se secaba las lágrimas con un pañuelo, ahogando sollozos mientras decía con incredulidad que su pequeña Arne estaba a punto de casarse, deseando que la duquesa pudiera ver esta escena.
Arne frunció levemente el ceño porque la niñera hablaba de su madre como si hubiera fallecido, cuando en realidad, en ese mismo momento, su madre los observaba a través de una esfera mágica de cristal morado, tranquilizando dulcemente a su hija. Rosalie comentó con tristeza que lamentaba no poder asistir a la boda en persona, a lo que Arne respondió con una sonrisa que era casi lo mismo, ya que su madre podía ver todo a través de la esfera. Su madre soltó una risita, tapándose la boca con el puño, y añadió que su padre también estaría mirando con ella. Luego, le contó que el emperador Ciclian IV había emprendido un viaje hacia el Imperio del Norte para asistir a la boda en persona. Arne miró a su madre llena de asombro, ya que ella misma planeaba divorciarse y no sabía cómo enfrentar esta situación. Justo en ese momento, un ligero velo transparente cubrió su rostro, haciendo que la ira en su interior se desvanecería. Las sirvientas anunciaron con alegría que estaba lista. Arne lucía verdaderamente espléndida con un vestido blanco adornado con flores rojas bordadas a lo largo de las mangas. El velo estaba sujeto a una pequeña tiara, y un collar de plata con un rubí brillante en el centro abrazaba su cuello. Las doncellas a ambos lados no podían ocultar su admiración, susurrando que nunca habían visto a una novia tan hermosa. Pero Arne simplemente cerró los ojos. No quería esta boda y mucho menos se casaba por amor. La niñera Nani se acercó, sosteniendo un cojín rojo con la esfera mágica sobre él, y mientras se lo entregaba, le dijo que siempre había sido hermosa, pero que hoy estaba más radiante que nunca. Rosalie se llevó la mano a la mejilla, con los ojos llorosos, mirando a su hija con profundo afecto y felicitándola porque pronto tendría una nueva familia. Arne se dio cuenta de repente de que la sonrisa de su madre hoy era verdaderamente gentil y sincera, lo que hizo que su corazón se ablandara. Decidió que tenía que hacer feliz a su madre. El salón de ceremonias, ya de por sí majestuoso, lucía aún más espléndido con las exquisitas decoraciones. Los invitados, vestidos con elegancia, esperaban ansiosos a que comenzara el ritual. El asistente del gran duque, que estaba de pie cerca de allí, escuchó una extraña conversación entre dos damas y se sintió confundido, sin entender lo que pasaba. Se dio cuenta de que estaban chismeando abiertamente sobre la novia de su señor. Pensó para sí mismo que la vida del duque ya era lo suficientemente complicada y ahora, con este matrimonio, todo parecía volverse aún más enredado. La gente rumoreaba que esta novia venida de lejos era a la vez inteligente y hermosa. Pero todos los murmullos cesaron de golpe cuando las grandes puertas del salón se abrieron. La novia y el novio aparecieron, ambos vestidos de blanco inmaculado, tomados fuertemente de la mano, luciendo como una pareja destinada el uno para el otro. Muchas damas no pudieron contener sus exclamaciones de asombro, suspirando que la novia era verdaderamente tan hermosa que rompía el corazón, tal como decían los rumores. Arne miró hacia el suelo, con los ojos llenos de pensamientos, preguntándose si había cometido un error al obedecer a su madre y entrar en este matrimonio. Por su parte, el gran duque sonreía, calculando en secreto qué debía hacer para que esta chica se sintiera feliz con su inminente matrimonio. Cuando la novia y el novio se pararon frente a frente ante el altar sagrado, el sacerdote agradeció a los invitados en nombre de ambos por su asistencia. El anciano sacerdote le preguntó solemnemente a Arne si estaba dispuesta a amar a su esposo para siempre. Ella lo miró con gran confusión, con los ojos llenos de pánico y miedo ante palabras tan pesadas. Inclinó la cabeza, preguntándose en su interior cómo las personas podían hacerse promesas tan grandiosas, pero aún así logró responder con voz temblorosa que estaba dispuesta a hacerlo. El novio también hizo el mismo juramento, pero de manera mucho más decidida y segura, sin apartar la mirada de la nerviosa novia frente a él. El sacerdote alzó la voz para darles su bendición, pidiéndoles que usaran un beso para sellar ese amor eterno. Arne casi gritó en su mente de puro terror. Miró a su esposo con una mezcla de asombro y vergüenza. Por Dios, había olvidado por completo que los recién casados tenían que besarse durante la boda. Cassian se acercó, levantó suavemente su barbilla, deslizó sus dedos tiernamente por la mejilla de ella y le susurró que si quería huir, esta era su última oportunidad. Ella lo miró y, con voz baja pero con un tono sarcástico, le recordó que él mismo había dicho antes que ya era demasiado tarde para huir. El duque se detuvo por un segundo y luego esbozó una sonrisa seductora. Mirándola directamente a los ojos, asintió, de acuerdo con sus propias palabras anteriores. El rostro de Arne se puso rojo intenso, él estaba demasiado cerca y su voz era tan suave e íntima que hizo que su corazón se acelerara. Cassian rodeó su cintura con los brazos, atrayéndola hacia sí, y con una voz profunda susurró que, en efecto, ahora ya era realmente demasiado tarde para huir. Luego se inclinó y la besó profundamente, sin la menor vacilación, sin ninguna reserva y sin necesidad de consentimiento. Arne puso ambas manos sobre los hombros de él, mientras Cassian apretaba su abrazo alrededor de su cintura, acercándola cada vez más, besándola apasionadamente como si no existiera ninguna otra regla de etiqueta en este mundo.
Los vítores y aplausos resonaron entre la multitud. Después de unos segundos que parecieron eternos, el duque finalmente la soltó para que ambos pudieran recuperar el aliento. Arne sintió que estaba a punto de asfixiarse. Su rostro estaba ardiendo y todo su cuerpo temblaba por esas sensaciones nuevas y vertiginosas. El sacerdote anunció solemnemente que el señor Cassian, gran duque de Ternugen, y la princesa Arne eran oficialmente marido y mujer. Arne seguía jadeando, y en su mente solo deseaba darle un puñetazo a su nuevo esposo por ese beso frente a cientos de personas. A Cassian, en cambio, le divirtió la expresión aturdida de ella, parecía una pequeña gata asustada y a la vez extrañamente adorable. Arne gritó en su interior que este matrimonio sin duda sería un desastre y que solo habría dos desenlaces, o él la mataría a ella, o ella lo mataría a él. Después de la ceremonia oficial, varias doncellas corrieron hacia ella, tomándola de las manos y diciéndole que la señora necesitaba descansar de inmediato para que no le dolieran las piernas. Arne apretó los labios, sin poder hacer nada más que soportar en silencio esa atención un tanto excesiva. De pronto, la chica recordó el apasionado beso ante el altar, el beso que le había dado su recién estrenado esposo. Sus mejillas ardían como el fuego y su respiración se aceleró al recordar la sensación de esas manos fuertes y ardientes posadas sobre su cuerpo, tan calientes que parecían quemar a través de la gruesa tela de su vestido. Se sobresaltó, sacudiendo la cabeza con fuerza, diciéndose a sí misma que debía olvidar ese maldito beso de inmediato. Mientras tanto, las sirvientas la habían conducido a sus aposentos privados. Su habitación estaba decorada principalmente en tonos azules y blancos, intercalados con exquisitos bordes dorados y plateados, lo que hacía que cada mueble brillara con una luz lujosa. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo que por fin podía descansar un poco, respiró hondo y cerró los ojos, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Las sirvientas se rieron por lo bajo, con un tono burlón, y se despidieron apresuradamente, deseándole buenas noches a la duquesa. Arne frunció levemente el ceño, preguntándose qué insinuaban, y luego tragó saliva al recordar de golpe que se acercaba la noche de bodas. Empezó a pensar frenéticamente en una forma de evitar tener que matar a su esposo. Y finalmente llegó a una decisión: tenía que escapar de allí de inmediato. Subiéndose al alféizar de la ventana, abrió de par en par el marco y miró hacia la oscuridad de la noche exterior, con el corazón lleno de planes. Pero su intento de fuga fue interrumpido por una voz masculina familiar que resonó a sus espaldas, preguntándole qué estaba haciendo. El duque señaló fríamente que ella estaba demasiado alto y avanzó lentamente hacia su audaz esposa. La miró con una expresión sombría, sin poder creer que ella realmente quisiera saltar por la ventana justo después de la boda, especialmente cuando ella misma había aceptado este matrimonio. Arne lo miró, aterrorizada y confundida, dándose cuenta de que una vez más se había dejado atrapar por esa mirada. Cassian repitió la pregunta, con una voz que mezclaba preocupación y un poco de frustración. Ella trató de mantener la calma, todavía encogida junto al marco de la ventana, debatiéndose mentalmente entre noquear a su esposo o confesarle toda la verdad. El duque insistió, con voz profunda, diciendo que le había preguntado qué estaba haciendo allí, parada frente a esa ventana abierta de par en par. Arne forzó una sonrisa, intentando bromear para salir del paso, y le dijo que solo quería tomar un poco de aire fresco. Cassian levantó una ceja y preguntó si para eso tenía que trepar hasta el alféizar. En realidad, ella estaba haciendo equilibrio en el borde de la ventana, con los pies descalzos tocando la piedra fría. El rostro del duque se oscureció y le preguntó si realmente tenía la intención de saltar para suicidarse. Arne se quedó atónita, nunca esperó que su nuevo esposo pensara en esa dirección, aunque, pensándolo bien, no estaba tan equivocado. Sacudió rápidamente la cabeza y tartamudeó que no tenía esa intención en absoluto, que solo. Ella misma se estaba preguntando si realmente saltar desde esta altura sería suficiente para matarla, porque la situación actual era verdaderamente demasiado incómoda. Al parecer, el hombre no creyó mucho en sus palabras. Simplemente dejó escapar un suave suspiro, bajó la mirada y dijo suavemente que estaba bien. Arne frunció levemente el ceño y decidió no intentar explicarse más, porque, ¿cómo podría decirle directamente que solo quería huir de la noche de bodas? Cassian dio un paso adelante, y los tacones de sus brillantes zapatos de boda resonaron rítmicamente contra el suelo. Extendió la mano. Su intención era ayudar a su esposa a bajar del alféizar de la ventana para que no se cayera. La chica tragó saliva levemente, dándose cuenta de que un solo roce de su mano era suficiente para hacer que su corazón se acelerara, pero aún así extendió la suya. Sintió claramente el calor sólido de la palma de él y los escalofríos que le recorrían la espalda. Sosteniendo la otra mano de su esposo, Arne bajó del alféizar, sin apartar los ojos del rostro pensativo de él.
Cassian colocó suavemente una mano sobre su hombro, se acercó un poco y, con voz tierna, le dijo que debía prestar atención al cuidado de su salud. Arne no sabía cómo reaccionar. Sus labios se fruncieron ligeramente debido a la ansiedad, en su mente solo podía pensar en la posibilidad de que realmente tendría que pasar esta noche con él. El gran duque permaneció en silencio, tratando de comprender la razón del extraño comportamiento de su esposa, mientras en su mente repasaba todo lo que había sucedido desde que ella llegó. Recordó cómo la sirvienta había gritado preocupada por la frágil condición de su ama, e incluso le había advertido que debía tratar a la princesa como a una flor delicada. Apretando suavemente la mano de su recién casada esposa, Cassian la condujo hacia el interior de la habitación. Hasta ese momento, él seguía pensando que ella era solo una dama frágil como cualquier otra, pero nunca imaginó que su alma fuera tan vulnerable como para buscar una forma de acabar con su propia vida. Arne miró a su esposo con una mirada perpleja, pensando en secreto que tal vez debería simplemente noquearlo. De repente, su cuerpo se sintió ligero. Cassian la levantó abruptamente en brazos, con sus firmes brazos sosteniendo sus piernas por debajo de las capas de su vestido. Miró hacia abajo a su pequeña esposa con una sonrisa amable, pensando fugazmente en todo el esfuerzo que tendría que dedicar a cuidarla. Por fuera, lucía relajado y tranquilo, sus cálidas manos se movían con suavidad pero aún así se aferraban a la tersa piel de ella. Arne lo miró, con los ojos muy abiertos por el miedo, no podía ni imaginar la idea de compartir la cama con un hombre que apenas conocía desde hacía unos días. Apretó los ojos con fuerza, sin saber qué hacer en esa situación. Pero contrariamente a sus temores, Cassian la depositó suavemente sobre la suave cama nupcial. Su acción dejó a Arne paralizada, de repente, todo se volvió más confuso que nunca. El gran duque se limitó a decirle que debía estar cansada y que debía descansar para recuperar sus fuerzas. Ella abrió mucho los ojos para mirarlo, atónita y sin poder creerlo, ¿realmente solo quería dejarla dormir? Se preguntó perpleja si algo así podría suceder en una noche de bodas. Inclinándose cerca de ella, Cassian le susurró suavemente que no se preocupara por nada, que se relajara y descansara. Luego se puso de pie y salió silenciosamente de la habitación, sin forzar nada, sin asustarla, dejando solo unas suaves palabras de instrucción. La puerta se cerró suavemente con un pequeño clic, dejando a la esposa segura en la habitación. Arne se quedó acostada y suspiró, pensando superficialmente que todo finalmente había salido exactamente como ella deseaba. Pero en el fondo, no se sentía muy feliz, porque Cassian la había tratado como si fuera una niña. Según la costumbre, el matrimonio entre la nobleza siempre había sido una de las herramientas más importantes para ayudar a prosperar a una familia, era simplemente una transacción comercial pura y dura. Por esta razón, los invitados que asistieron a la boda del gran duque pensaban que este caso no sería diferente. Sin embargo, esa perspectiva cambió rápidamente cuando vieron con sus propios ojos a los recién casados juntos. Las damas cotilleaban animadamente sobre la forma en que el duque miraba a la novia, una mirada tan tierna y apasionada que parecía gotear dulce miel. Al estar siendo sobreprotegida por las sirvientas, la nueva gran duquesa ni siquiera apareció en el banquete de bodas. La gente murmuraba y especulaba, sin saber si el duque estaba realmente tan preocupado por la salud de su esposa. Un caballero comentó que existía el rumor de que Cassian había expulsado una vez del palacio a todos los hombres que se atrevieron a mirar a su esposa con ojos codiciosos. Su interlocutor respondió asombrado que, de ser así, temía que esos rumores tuvieran algo de verdad y que tal vez el duque realmente se había enamorado de esa chica a primera vista. Mientras tanto, Arne estaba escondida en un árbol para escapar de las incesantes voces de las sirvientas que la instaban constantemente a tener cuidado y a cuidar su salud. Desde la ventana de su estudio, Cassian observó a su esposa, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. El asistente que estaba a su lado se dio cuenta de esto y se quedó atónito, incapaz de comprender qué estaba pensando su señor o si realmente se había enamorado perdidamente de esa chica extranjera. El duque se dio la vuelta y llamó a Yadi, diciéndole que quería preguntarle algo. El asistente asintió, listo para responder. Inesperadamente, Cassian le preguntó qué opinaba sobre el hecho de que su esposa intentara suicidarse en la misma noche de bodas. Yadi se quedó paralizado, mirando a su amo con los ojos muy abiertos, tratando de confirmar si había escuchado mal. Después de pensarlo un momento, respondió con cautela que no estaba seguro, pero que tal vez era la expresión de una mujer que odiaba tanto este matrimonio que prefería morir. Cassian dejó escapar un suave suspiro y murmuró que, en efecto, esa solo podía ser la razón. Queriendo cambiar de tema, Yadi recordó de repente su deber. Le entregó un sobre al duque, diciendo que ayer el segundo príncipe había ordenado que le entregaran esta invitación.
Cassian preguntó si Mackenzie se había marchado inmediatamente después de entregar la carta, y Yadi asintió para confirmarlo. El duque se quedó en silencio, mirando el sobre durante un largo rato. Yadi le preguntó cuándo planeaba ir a ver al emperador. Él simplemente dejó la carta suavemente sobre el escritorio, murmurando como si hablara consigo mismo que iría pronto. Al mismo tiempo, Arne estaba sentada en el patio interior del castillo, junto a una sirvienta, tomando el té tranquilamente. Estaba usando la esfera mágica para charlar con su madre. Rosalie miraba a su hija con ojos rebosantes de amor y orgullo. Le preguntó si estaba contenta con su nueva vida, y luego dijo con una voz dulce y cantarina que esta era una época maravillosa. Arne casi se atraganta con el té, con el rostro completamente rojo, solo quería hacer añicos esa estúpida esfera mágica de inmediato. La voz de su madre continuó resonando de manera despreocupada, contándole que los subordinados de su hija habían causado un alboroto y se habían declarado en huelga, exigiendo la devolución de su maestro de la espada. Rosalie añadió que el emperador había exigido que el asunto se resolviera lo antes posible. De inmediato, ella pensó en las personas que alguna vez lucharon a su lado. Rosalie mencionó que el contacto con algunos de ellos se había cortado por completo y parecía estar extremadamente preocupada por eso. Arne respondió que si no podían contactarlos directamente, podrían pedirle ayuda al tío Johan. Pero su madre negó con la cabeza, diciendo que según los rumores, él ahora no recibía a nadie, ni siquiera la duquesa Sara había sido recibida. Ella forzó una sonrisa, bromeando y diciendo que probablemente solo estaba ocupado, porque no podía confesar que en realidad no quería verlo en absoluto. Su dedo trazó lentamente el borde de su taza de té, y su mente vagó hacia los soldados bajo su mando. Con solo pensar en las bromas que harían cuando se enteraran de su nuevo título, el rostro de Arne se ensombreció. Pensó para sí misma que si querían divertirse, ella podría ayudarles a divertirse de verdad. Justo en ese momento, una sirvienta de cabello rojo brillante se acercó, con una sonrisa tan radiante como el sol. Señaló alegremente hacia unas cajas de regalo gigantes y coloridas, decoradas con cintas y lazos relucientes, y anunció que el duque acababa de enviar regalos para su esposa. Al escuchar esto, Rosalie exclamó con alegría, asumiendo que ese hombre debía amar mucho a su hija. Arne, por otro lado, solo se preguntó si lo habría hecho por ella, ya que antes había pensado que ella había intentado acabar con su propia vida. De repente, se escuchó un extraño crujido. Ella frunció el ceño y luego se dio cuenta de que algo se movía entre los arbustos, podía ver que algo asomaba por detrás de los sirvientes que llevaban los regalos. Arne se puso de pie de un salto, sintiendo claramente que alguien estaba escondido allí. Y entonces, una cabeza con el familiar cabello rojo asomó desde detrás de un arbusto. El joven escondido sonrió radiantemente. Arne se quedó de piedra, mirando fijamente ese rostro sin poder pronunciar una palabra. Un joven vestido con un uniforme militar negro apareció como de la nada, la sonrisa en sus labios era tan brillante como si acabara de traerle una gran sorpresa. Se dio cuenta con asombro de que era Cravan, un soldado bajo su mando, alguien que se suponía que debía haberse quedado en la región occidental. Arne se llevó la mano a la sien y se la frotó, pensando para sí misma que no había invitado a nadie porque no quería revelar a los que la rodeaban que era miembro de la Orden de Caballeros. Incluso se preguntó si se lo estaría imaginando. Pero cuando el joven agitó la mano alegremente desde los arbustos, solo le quedó suspirar y aceptar la realidad de que, en efecto, era Cravan. Inmediatamente después, al pensar en la sirvienta y en la vieja niñera que estaban justo a su lado, Arne comprendió que tenía que ahuyentarlo de inmediato antes de que alguien se diera cuenta de algo. Fingió seguir bebiendo su té y tosió levemente, haciéndole una señal para que se fuera de allí al instante. Pero Cravan solo se rió a carcajadas, respondiendo con pereza que no tenía ninguna intención de ir a ninguna parte. La ira se apoderó de Arne y casi estalló ante esa actitud testaruda. Se levantó bruscamente, golpeó la mesa con la mano y le dijo que si no se iba, lo echaría a ella misma. La chica estaba a punto de abalanzarse para darle una paliza al soldado, pero se detuvo de repente, una extraña sensación la invadió, dejándola paralizada. Desde atrás, sintió una aura poderosa que hizo que Arne frunció el ceño, sin entender quién podría ser. Estuvo a punto de darse la vuelta, pero accidentalmente se torció el tobillo, olvidando que llevaba puesto un vestido voluminoso y pesado. El dolor la hizo hacer una mueca, y solo unos segundos después se dio cuenta de que se estaba cayendo, porque el dolor agudo había ralentizado un poco sus reflejos. Sintió una mano firme sosteniendo su cintura. Justo frente a ella no había otro que su nuevo esposo, quien sonrió levemente y le preguntó con ternura si estaba bien. Arne frunció el ceño mientras se sonrojaba,
dándose cuenta de que había sentido su aura justo antes de eso. Pensó para sí misma que antes no había notado que su presencia fuera tan abrumadora como hoy. Lo miró fijamente, y en su mente surgió una fugaz sospecha de si él también tenía habilidades especiales. Pensó que, de ser cierto, él ya debía saber que ella era un maestro de la espada. Cassian, por su parte, solo curvó los labios en una sonrisa astuta, no podía apartar los ojos de ella porque en ese momento Arne no parecía más que una pequeña y adorable gata despeinada. Le preguntó qué estaba haciendo allí, con un tono un poco preocupado. Los sirvientes, al darse cuenta de que se habían entrometido sin querer en la privacidad de la joven pareja casada, inclinaron rápidamente la cabeza y se retiraron. Arne tragó saliva con dificultad, pensó en una excusa, pero su mente se quedó en blanco. Finalmente, solo dejó escapar una suave risa y dijo que no estaba haciendo nada en absoluto. Sabía muy bien que lo más importante era que él no descubriera a Cravan, así que rápidamente sonrió, desviando la atención al preguntarle por qué había venido a buscarla. Los ojos azules de Cassian la miraron con afecto, y le preguntó si le gustaban los regalos que le había preparado. Arne se detuvo, sorprendida, al recordar de repente que ni siquiera había abierto esas cajas grandes y pequeñas. Ambos recorrieron con la mirada la habitación, que estaba llena de regalos cuidadosamente envueltos. Cassian pareció un poco desconcertado al ver que todavía estaban intactos, se sintió un poco decepcionado. Al comprender la situación, Arne puso apresuradamente la mano sobre una de las cajas, esbozó una sonrisa radiante y afirmó que le gustaban todos. Sonrió de forma un poco forzada, rezando en secreto para que él no notara nada. Cassian le apretó levemente la mano, sintiéndose un poco triste en su interior, parecía que a su esposa no le importaban en absoluto esos regalos. De repente, un ruido extraño provino de los arbustos cercanos, una mata de cabello rojo se vislumbra entre el follaje. Cassian frunció el ceño, ya que ese sonido no se parecía al del viento moviendo las ramas. Y justo en ese momento, la voz de Rosalie resonó desde la esfera mágica, diciendo alegremente que había estado deseando conocer a su yerno desde hacía mucho tiempo. Arne tragó saliva, recordando de golpe que su madre seguía allí, observándolo todo en silencio. Cassian inmediatamente se inclinó con respeto ante su suegra, presentándose formalmente y enviando sus saludos a la duquesa Rosalie Brigitte. Esta acción hizo que la chica, que ya estaba confundida, se sintiera aún más avergonzada. Rosalie sonrió radiantemente, elogiando a su apuesto yerno y diciendo que Arne era muy afortunada de tener un esposo así. Continuó diciendo que su hija era igualmente hermosa y digna del gran duque. Rosalie alabó la elocuencia de Cassian y se preparó para soltar algunos cumplidos más cuando Arne no pudo soportarlo más, la interrumpió rápidamente, pidiendo a su madre que se detuviera. Extendió la mano y tocó la esfera, apagándola instantáneamente antes de que su madre pudiera añadir algo más. Pensó para sí misma que necesitaba deshacerse de esa cosa lo antes posible. Con el rostro completamente enrojecido, bajó la cabeza y murmuró una disculpa. Pero Cassian solo sonrió, diciendo que no había nada de qué avergonzarse y que su madre era una mujer muy encantadora. Arne se volvió para mirarlo, con una ceja levemente arqueada y llena de sospecha, como si quisiera preguntarle en silencio si lo decía en serio. Sintiendo que no podía soportar escuchar más sobre su madre o cualquier cosa relacionada con ella, Arne decidió cambiar el rumbo de la conversación. Volvió a preguntarle en voz baja al duque, esta vez con una suave sonrisa, por qué había venido hasta allí. Añadió que pensaba que él solía estar ocupado con el trabajo a esa hora. Cassian, por su parte, le devolvió la pregunta con ternura y con una voz llena de preocupación, preguntándole si ya se sentía mejor. Su mirada todavía reflejaba una suave ansiedad. Arne preguntó en voz baja si había escuchado mal, y su corazón latió más rápido cuando de repente se dio cuenta de que él estaba realmente preocupado por ella. Inmediatamente, recordó el momento del día anterior cuando él la había atrapado junto al marco de la ventana abierta, y comprendió que esa imagen aún no había abandonado su mente. Cassian de repente pareció triste. Incluso había un atisbo de melancolía cuando le preguntó en voz baja si realmente le resultaba tan desagradable tener que casarse con él. Arne se quedó paralizada, sorprendida por la gentileza y la sinceridad de esas palabras, y su mente se aceleró buscando una forma de explicar el motivo de sus acciones. Sin embargo, el joven continuó diciendo pacientemente que si pasaba algo, estaba dispuesto a ayudarla, todo lo que tenía que hacer era decirle la razón. La chica simplemente respondió que estaba bien. Tan avergonzada que no sabía qué decir, intentó repetir, con voz temblorosa, que realmente no pasaba nada. La mirada de Cassian se ensombreció. Dijo en voz baja que lo entendía, pensando para sí mismo que su esposa no quería ser honesta con él. Pero luego suavizó su tono, diciéndole que podía contarle todo cuando estuviera lista. Esas palabras hicieron que Arne se sintiera aún más confundida,
con el corazón encogido por la emoción. El gran duque dijo que era hora de que se fuera y se dio la vuelta para marcharse, sin intención de prolongar más la conversación. No queriendo lastimarlo o que malinterpretara algo, Arne se adelantó apresuradamente y lo llamó en voz baja, pidiéndole por favor que esperara. Aunque todavía estaba sumamente avergonzada por la verdadera razón de su comportamiento, no quería dejarlo ir confundido. Extendió la mano y, antes de darse cuenta, esa misma mano había agarrado el puño de la manga de Cassian, deteniéndolo. Los ojos azules del duque brillaron de sorpresa, se volvió para mirarla, sin oponer ninguna resistencia. Arne bajó la cabeza, con las mejillas sonrosadas, y murmuró algo casi inaudible sobre su primera noche. Cassian preguntó en voz baja, con un tono que era mitad duda y mitad confusión, si había escuchado mal, porque esa no era en absoluto la explicación que esperaba. Arne reunió todo su valor y casi gritó, con la voz temblorosa, que, para ser honesta, simplemente le aterraba la noche de bodas. Rápidamente añadió, tartamudeando, que no planeaba hacer ninguna tontería, sino que solo quería escapar por un momento. Esas palabras dejaron a Cassian completamente atónito. Arne también hizo una leve mueca, sin poder creer que acabara de decir todo eso en voz alta. El duque se quedó en silencio por un momento y luego dejó escapar una leve sonrisa, una sonrisa que era a la vez de sorpresa, tierna y teñida de un poco de preocupación. Le preguntó si estaba tan asustada como para querer huir de su noche de bodas. Comprendiendo la inocente ansiedad de su pequeña esposa, Cassian no pudo contenerse y soltó una suave carcajada, una risa cálida y profunda, tan ligera como la brisa tocando su corazón. La chica no entendía por qué la expresión de Cassian había cambiado tan repentinamente. Pero él se limitó a reír por lo bajo, levantando una mano para cubrirse la mitad del rostro para que su esposa no malinterpretara que se estaba burlando o faltándole el respeto. Ese hombre le dijo que era verdaderamente adorable, lo que hizo que Arne se sintiera aún más avergonzada. Cassian posó suavemente su gran mano sobre el hombro de ella, ya no se reía, sino que le dedicó una cálida sonrisa. Se inclinó hacia ella y le dijo que, si no quería ese tipo de intimidad, no la tocaría ni con la punta de un dedo. Arne abrió mucho los ojos y le preguntó en un susurro si realmente podía prometer eso. Cassian sonrió, pensando para sí mismo que, en cierto sentido, ella seguía siendo como una niña que no entendía nada realmente sobre el amor. Se llevó un dedo a los labios y le dijo que este acuerdo solo debía ser un secreto entre ellos dos. La chica repitió suavemente sus palabras como para confirmar su acuerdo. En su mente aparecieron las veces en que él le había ofrecido su ayuda, siempre era inesperado y no le reportaba ningún beneficio a él. Arne pensó que eso era muy extraño y que tal vez debería aprender más sobre las habilidades de este hombre. Pero en ese momento, simplemente cerró los ojos y sonrió, sintiéndose aliviada de que este asunto estuviera temporalmente cerrado. Al regresar a su oficina, Cassian seguía pensando en las palabras de su esposa. Recordó su rostro sonrojado, su mirada avergonzada y la forma en que cerró levemente los ojos al confesarse. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa, claramente, no era el tipo de persona que se asustara fácilmente por eso. Haddy había estado de pie a su lado durante varios minutos, pero Cassian permanecía en silencio, pensativo, con una sonrisa persistente en los labios, como si recordara algo divertido. Haddy pensó para sí mismo que su señor estaba verdaderamente cautivado por esta chica, y luego habló con cautela para sacarlo de sus pensamientos. Cassian se volvió, preguntándole qué pasaba y por qué lo llamaba. Haddy respondió que no era nada, que solo quería saber si había algo que necesitara que hiciera. Cassian tomó un bolígrafo, tamborileó rítmicamente sobre el papel y tarareó suavemente, como si estuviera reflexionando sobre algo. Un momento después, el gran duque levantó la vista y dijo lentamente que parecía haber un ratón en el castillo. Luego añadió con voz fría que debían encontrarlo y encargarse de él. Al día siguiente, el patio interior del castillo se sumió en el caos con ruidos y gritos cuando las sirvientas descubrieron algo. En el suelo yacía destrozada la esfera mágica, el objeto que la duquesa usaba para comunicarse con su madre. Las sirvientas murmuraban que esta esfera había sido reforzada con magia de alto nivel y que una persona común no podría haberla roto. Mientras tanto, Arne seguía bebiendo su té tranquilamente, sintiéndose aliviada. Estaba tan cansada de ese objeto y de las conversaciones forzadas con su madre que, cuando nadie miraba, la había roto en silencio. Su hora del té fue repentinamente interrumpida por una voz temblorosa que pedía disculpas. De entre las sirvientas, salió una chica con el pelo color zanahoria, con lágrimas rodando por sus mejillas, sollozando y diciendo que ella era la responsable de cuidar la esfera. Inclinó la cabeza, llorando y pidiendo piedad, diciendo que debería haberla cuidado mejor.
El ama de llaves, una mujer de cabello canoso llamada Arotea, gritó furiosa. La regañó diciendo que, aunque trabajara duro toda su vida, nunca podría comprar algo así, y que ni siquiera criando a 10 hijos para pagar la deuda sería suficiente. Arne sintió una punzada de culpa, realmente se sentía mal al ver a la joven temblando de esa manera. Llamó suavemente a su niñera Nani y le preguntó en un susurro qué harían con la sirvienta. Nani respondió en voz baja que la chica sería despedida, mientras la sirvienta permanecía en silencio escuchando esas duras palabras, sollozando de pura frustración. La niñera continuó diciendo que la sirvienta tendría que pagar por esa esfera y que probablemente se le prohibiría poner un pie en cualquier otra mansión debido a tal error. Al escuchar esto, Arne se aclaró la garganta, atrayendo la atención de la mujer de cabello gris y poniendo fin a la estricta reprimenda. Se puso de pie, sabiendo muy bien que ella misma había iniciado todo este problema y que no podía dejar que la sirvienta sufriera sola las consecuencias. El ama de llaves le dijo a la duquesa que no tenía que preocuparse y que ella misma lo resolvería. Pero Arne respondió que como no iba a importarle cuando algo así ocurría en su propio castillo. Nani miró a Arne con gran admiración al escucharla llamar a ese lugar, su propio castillo, e inmediatamente pensó en contarle esto a la señora Rousalie. Arne dijo que ya había entendido todo sobre la esfera mágica, ya que todos estaban discutiendo ruidosamente sobre quién había causado el problema. Con voz suave, dijo que no entendía por qué estaban haciendo un escándalo tan grande. Arne añadió que en realidad no era un problema grave y que no valía la pena el tiempo ni el esfuerzo de nadie para discutirlo. La sirvienta dejó de llorar y miró a su ama con ojos brillantes, con la boca abierta por el asombro. Todas las mujeres que escucharon las palabras de la duquesa se quedaron atónitas. La miraron con gran reverencia, comenzando a susurrar sobre lo tolerante y generosa que era. Arne simplemente se dio la vuelta, no queriendo enfrentar esas miradas de asombro. El ama de llaves volvió a preguntar si realmente podían dejar pasar este asunto. Arne sonrió y respondió que todos cometen errores a veces y que bastaba con comprar una nueva esfera mágica. Suspirando aliviada, hizo un gesto con la mano, diciendo que todo terminaba allí y que todas podían volver a su trabajo con tranquilidad. La sirvienta pelirroja llamó suavemente a Arne por su nombre, haciendo que ella se volviera para preguntarle qué quería. La chica rompió a llorar de nuevo, sollozando que de ahora en adelante serviría a su ama con todo su corazón. Arne se sintió un poco avergonzada por la reacción y solo pudo mirarla con sorpresa. La sirvienta cayó de rodillas ante la duquesa, jurando que le había salvado la vida y que le serviría lealmente por el resto de sus días. Arne esbozó una sonrisa forzada, consolando a la llorosa chica para que se calmara primero. De repente, la niñera llamó por su nombre a la sirvienta, que se llamaba Erika, mientras traía una caja negra. Cuando abrió la caja, en su interior había una nueva esfera de cristal descansando sobre un pequeño cojín de terciopelo. La voz de la madre de Arne resonó desde su interior, diciendo que había enviado muchas otras esferas, sabiendo que algo así sucedería eventualmente. La duquesa se quedó paralizada, dándose cuenta con amargura de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Hadi escuchó con asombro la historia del ama de llaves, quien estaba a cargo de todos los sirvientes del palacio. Cassian también escuchó atentamente el relato de lo sucedido, sonriendo levemente, contento de que su esposa se preocupara por los asuntos del palacio. De repente, se puso de pie, haciendo que tanto la sirvienta como Hadi se volvieran a mirarlo con sorpresa. Cuando se le preguntó a dónde iba, Cassian respondió con calma, acompañado de la sonrisa traviesa de un joven, que iba a ver a su esposa. Cerró la puerta de golpe, dejando a su subordinado de pie, aturdido en medio de la oficina. Hadi pensó para sí mismo que normalmente el duque nunca descuidaba su trabajo, pero ahora, estaba actuando de una manera completamente diferente. Mientras tanto, en el jardín trasero, Arne intentaba esconderse de Erika, que no dejaba de agradecerle lo sucedido esa mañana. Se acurrucó detrás de un gran tronco de árbol, preguntándose frustrada por qué siempre terminaba en situaciones tan irónicas. Al escuchar a alguien llamando muy cerca, Arne se sobresaltó y se puso en pie de un salto, jadeando levemente, pensando que había sido descubierta. Pero se quedó atónita de inmediato porque la persona que tenía delante no era en absoluto quien ella pensaba, y su apariencia era completamente diferente. Pronunció vacilante el nombre de Cravan, que estaba de pie entre los árboles y arbustos. Arne no pudo evitar preguntarle qué estaba haciendo allí y qué clase de aspecto demoníaco era ese. Su soldado llevaba un vestido verde de mujer con un lazo rojo en el cuello, una peluca del mismo color que su cabello rojo brillante y un par de pendientes largos y relucientes. Cravan esbozó una sonrisa radiante, se puso las manos en las caderas y declaró con confianza que solo se había cambiado un poco de ropa. Desde fuera,
Se veía exactamente como una dama grande y recatada, pero Arnie aún no podía creer lo que veía en sus ojos y se quedó allí mirándolo en estado de shock. Le preguntó si se estaba disfrazando de sirvienta, y él asintió con entusiasmo para confirmarlo. Arne se llevó la mano a la frente, sintiendo que se avecinaba un dolor de cabeza, y pensó para sí misma que realmente debería acabar con este tipo de una vez por todas. Incapaz de creerlo, le preguntó de inmediato cómo había podido entrar sin que nadie lo notara. Cravan se encogió de hombros, respondiendo que el disfraz y la infiltración secreta siempre habían sido su especialidad. Añadió que había abandonado la legión y que por eso estaba allí. Arne dejó escapar un suspiro, tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos caóticos. Incapaz de soportarlo más, le gritó preguntándole por qué había desertado. Cravan le respondió en voz alta que su lugar era estar al lado de su señora. Arne apretó los labios, observando el rostro de Cravan en busca de alguna señal de cordura. ¿Acaso aún no se le había pasado el efecto de algún golpe o simplemente estaba loco? Luego decidió ignorarlo y se dio la vuelta para marcharse. Pero Cravan rápidamente continuó diciendo que, aunque había jurado lealtad al emperador, solo la seguiría a ella. Arne permaneció en silencio, pero el joven le gritó, preguntándole si realmente lo había olvidado que ella le había salvado la vida en el campo de batalla y que su lealtad hacia ella era más fuerte que la muerte misma. Casi perdiendo el control, le preguntó en voz alta qué clase de boda era esta y le exigió que le devolvieran a la valiente comandante que una vez conoció, pidiéndole que dejara de fingir debilidad. Arne ya tenía la mano en el pomo de la puerta, lista para irse, pensando únicamente en que Cravan era demasiado ruidoso y que sería mejor dejarlo atrás. Pero estaba claro que el joven soldado no estaba nada contento de ser ignorado por su comandante. Dio unos pasos hacia adelante, con los pesados tacones de sus zapatos resonando fuertemente. Cravan le gritó que había olvidado su juramento y le exigió saber por qué se comportaba de esa manera. Arne le ordenó que se callara y regresara, añadiendo que su tío Johan estaba a punto de regresar a su tierra natal y que él podría acompañarlo si quería. Cravan le agarró la mano con fuerza, casi llorando, y le suplicó desesperadamente que le permitiera quedarse, aunque solo fuera como sirviente. Pero ella simplemente le dijo con frialdad que dejara de decir tonterías. Ambos se detuvieron abruptamente al ver al gran duque de pie frente a ellos. El joven soldado entró en pánico al instante, rezando para que su atuendo fuera suficiente para engañar a ese hombre inteligente. Pero Cassian solo sonrió al verlos y se acercó unos pasos. Le preguntó a Arne qué estaba haciendo allí, llamándola dulcemente su esposa. Ella se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras comprendía cómo se vería esta situación, e inmediatamente trató de inventar la explicación más lógica posible. Su mirada se desvió hacia su subordinado, sin entender por qué tenía que cargar con las consecuencias de este estúpido problema. Arne se volvió para enfrentar a Cravan y luego se colocó al lado de su esposo. Con la frente perlada de sudor, trató de imaginar una excusa plausible, pero su mente estaba completamente en blanco debido a la sorpresa. Cassian comentó en voz baja que era la primera vez que veía a esta sirvienta y que nunca la había visto antes. Al escuchar esto, Arne miró fijamente a su esposo, incapaz de creer que pudiera ser engañado con tanta facilidad. Cassian continuó diciendo que esta persona no se parecía en nada a las sirvientas de su mansión. Ella respondió rápidamente que la había traído con ella. Él se rió suavemente, diciendo que lo había adivinado desde el momento en que los vio juntos. Cravan, aún intentando mantener su papel de sirvienta, hizo una reverencia ante el duque y la duquesa, diciendo que debía retirarse para darles privacidad. Se inclinó torpemente, casi tropezando por culpa de los zapatos ajustados, y se marchó rápidamente. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo y pesado. Cravan se apoyó contra la puerta, jadeando, tratando de calmarse después de lo que acababa de pasar entre él y su comandante. Pensó para sí mismo que era muy divertido que el duque ni siquiera se hubiera dado cuenta de que tenía frente a él a un hombre disfrazado. Pero cuando se dio la vuelta, se quedó petrificado porque Cassian lo estaba mirando directamente a través del cristal transparente de la puerta. Cassian tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y sus ojos eran fríos y estaban llenos de ira, no quedaba ni rastro de su comportamiento amistoso o confiado. Al notar esto, Arne sintió un destello de pánico, esa expresión definitivamente no era una buena señal. Llamó apresuradamente a su esposo, rogándole que la escuchara explicarse. Cassian se volvió hacia ella. Ella se paró frente a él, con el rostro lleno de culpa, preocupación y un poco de confusión, y le preguntó en voz baja si estaba enojado. Cassian levantó una ceja, preguntando a qué se refería con enojado. Arne respondió en voz baja que parecía como si estuviera enojado con ella.
El duque se llevó la mano a la barbilla y le preguntó pensativo si le estaba ocultando algo junto con esa sirvienta. Arne, presa del pánico, agitó las manos frenéticamente, negando que hubiera algo de eso. Cassian sonrió, aparentemente feliz de que ella todavía se preocupara por sus sentimientos, y le dijo que confiaba plenamente en su esposa. Arne dejó escapar un suspiro de alivio. El duque Cassian le preguntó si esa sirvienta era normal, porque parecía un poco como un hombre. Arne simplemente respondió que tampoco estaba segura, y Cassian se encogió de hombros, diciendo que sería un gran error juzgar a las personas solo por su apariencia. Arne bajó la mirada, incapaz de creer que el ridículo disfraz de Cravan hubiera funcionado tan bien. Cassian seguía mirando intensamente a su recién casada esposa, incapaz de apartar los ojos de su rostro. De repente, le dijo que ya antes se había dado cuenta de lo hermosos que eran sus ojos cada vez que estaba absorta en sus pensamientos. Arne se sorprendió un poco y respondió que otras personas le habían dicho que sus ojos les recordaban la mirada de un asesino. Cassian rió suavemente y le dijo que no estaba mintiendo, que realmente le gustaban mucho esos ojos. Debido a sus pupilas rojas y brillantes, Arne siempre había sido vista como un monstruo. La gente las asociaba con la sangre y los malos presagios. Inesperadamente, le contó a su esposo que, desde que era pequeña, todos le tenían miedo a sus ojos, creyendo que eran la marca de una maldición familiar. Esto se debía a que en su familia, las personas con esos ojos solo aparecía una vez en cada generación. Le dijo que su abuelo y su tío eran espadachines famosos de ojos rojos. Cassian reflexionó sobre esto y le preguntó si su tío era la misma persona que había matado al dragón que despertó hace 30 años y que, hace 10 años, también había puesto fin a la guerra con la Alianza Oriental. Arne pensó en las palabras del duque, era cierto que su tío había matado a ese dragón, pero quien había puesto fin a la guerra había sido ella misma. Entonces, ¿de dónde había salido ese rumor inexacto? Al darse cuenta de que había estado en silencio durante demasiado tiempo, asintió rápidamente y respondió que sí, que su tío era un hombre increíble. Arne no entendía por qué él la miraba con unos ojos tan cálidos. Dejas escapar un suave suspiro y lo llamó en voz baja, mi señor. Cassian frunció levemente el ceño y le preguntó cómo lo acababa de llamar. Ella se asustó, temiendo haber dicho algo malo o cometido un error. Sus ojos reflejaban confusión. De repente, el duque esbozó una sonrisa radiante y, con una voz suave pero llena de confianza, le pidió que lo llamara Cassian. Arne se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y tartamudeó preguntando por qué decía eso. En su mente, se dio cuenta fugazmente de que nunca antes había pronunciado ese nombre. Cassian pronunció suavemente el nombre de ella, diciéndole que de ahora en adelante solo la llamaría así. Se llevó la mano al pecho y sonrió con ternura, diciéndole que, por lo tanto, ella también debería llamarlo por su nombre. Arne bajó la cabeza, tratando de contener su vergüenza y los latidos acelerados que resonaban en su pecho. Tras dudar un momento, finalmente habló, pronunciando el nombre de Cassian por primera vez, con una voz suave y un poco temblorosa, y las mejillas sonrosadas. Cassian la escuchó, cautivado por ese sonido. La elogió diciendo que lo había hecho muy bien, mientras acariciaba suavemente su cabello y su piel con profunda ternura, y luego le dedicó una sonrisa alentadora con una mirada amable que parecía decirle que ella era maravillosa. Después de eso, regresó al interior del castillo. Mientras se alejaba, Cassian recordó de repente cómo ella no había dudado en dar un paso al frente para proteger a un extraño, a pesar de que podría haber sido amenazada o estar en peligro. Por supuesto que él sabía perfectamente que era un hombre disfrazado. Cassian sonrió levemente, pensando que probablemente no era peligroso, pero en su mente seguía calculando la forma de atraparlo e interrogarlo. Mientras tanto, Cravan, todavía disfrazado de sirvienta, preguntó con voz aguda si la señora lo había convocado. El joven parecía estar muy satisfecho con su actuación, mientras que Arne seguía sin entender por qué nadie a su alrededor se daba cuenta de esta farsa tan obvia. Pensó que tal vez solo ella encontraba toda esta situación tan extraña. Luego llamó a Cravan con una voz llena de contención, diciéndole que detuviera esa farsa de inmediato. El joven se cuadró de inmediato y dijo que estaba siguiendo las órdenes de su comandante, pero la forma en que lo dijo hizo que todo pareciera aún más sarcástico. Cravan le contó que, después de su partida, había estallado una rebelión en la Orden de los Dragones Dorados, y le preguntó a Arne si todavía recordaba que compartían la misma sangre. Arne lo miró con evidente molestia, mientras Cravan seguía hablando sin parar, diciendo que todos los guerreros se habían unido a la orden solo por ella, y luego ella había desaparecido repentinamente sin dar ninguna explicación. El joven esbozó de inmediato una brillante sonrisa, presumiendo de que por eso él había sido el primero en presentar su solicitud para abandonar la orden.
Arne pensó para sí misma que debería haberles advertido a sus soldados que este matrimonio solo duraría 3 meses. Graban mencionó que cuando se fue, se encontró con Urchen, lo que significaba que él también había dejado la orden, haciendo que Arne frunciera el ceño y le exigiera que dejara de hablar de eso con esa actitud tan arrogante. De repente, se escuchó un suave clic. Ambos se volvieron y, detrás de la puerta, estaba Erika, con los ojos muy abiertos y llena de pánico. Cravan y Arne miraron a la sirvienta, preguntándose en silencio cuánto tiempo había estado Erika parada allí y cuánto había escuchado. El joven dijo que estaba claro que esta sirvienta estaba molestando a la señora y que él tenía que encargarse del asunto. Conociendo bien su forma de actuar, Arne levantó rápidamente la mano para detenerlo, preguntándole qué planeaba hacer. Pero Cravan ya había abierto la puerta de par en par, cerniéndose como una nube de tormenta frente a la sirvienta que temblaba por haber sido sorprendida. Usando nuevamente su voz aguda, declaró que la duquesa lo había aceptado como su doncella personal, por lo que Erika podía jurarle lealtad a la señora en su próxima vida si quería. Erika apretó los puños y rompió a llorar al escuchar las duras palabras de esa mujer extraña, excéntrica y grosera. Gritó que eso era muy injusto, se agarró la cabeza y salió corriendo rápidamente. Cravan cerró la puerta de golpe con una expresión de satisfacción en su rostro. Se volvió, sonriendo alegremente, y le preguntó a su ama si estaba satisfecha con la forma en que había manejado la situación y si no había estado increíble. A estas alturas, Arne estaba completamente exhausta por las payasadas de Cravan y pensó para sí misma que tenía que encontrar la manera de deshacerse de él y enviarlo de vuelta con el tío Johan para tener un poco de paz. Poco después, en el jardín, Cravan continuaba fingiendo ser una sirvienta, sirviendo té caliente para su señora. Arne tomó un sorbo y luego preguntó fríamente, con un tono cortante, si no planeaba irse al infierno y dejarla en paz por un rato. El joven se inclinó sobre la mesa, ignorando su petición, y le dijo que si iba a viajar a la capital, seguramente necesitaría sirvientes como él. Solo entonces Arne recordó de repente que todos los nobles casados debían pasar por un ritual llamado la aprobación del emperador. Era una forma de que la corte mediara en los conflictos familiares, si lo sabía, y al mismo tiempo afirmara que los derechos de herencia sobre las propiedades de los nobles pertenecían al emperador. En pocas palabras, era solo una presentación formal ante el poder supremo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de los pasos de un grupo de sirvientas que se acercaba. Madame Arotea, el ama de llaves principal, junto con las otras sirvientas, estaban presentes, y ella tomó la palabra para pedir hablar en privado con la duquesa. Esos rostros mostraban un atisbo de disgusto y sus miradas estaban llenas de ira, pero no estaban dirigidas a su ama, sino a la sirvienta desconocida que acababa de aparecer. Madame Arotea, que tenía el temperamento más fuerte de todas, caminó directamente hacia Cravan, ignorando a las sirvientas que venían detrás de ella. Arne pensó por un momento que finalmente se habían dado cuenta de que era un hombre. Pero, en realidad, estaba sorprendida de que hasta ahora nadie lo hubiera notado. Se interpuso apresuradamente entre su soldado y las sirvientas, con la intención de explicar que todo era un malentendido. Pero Erika gritó de repente que esto era ir demasiado lejos. Apoyada por las otras chicas, Erika dijo en voz alta que siempre habían estado al lado de la duquesa antes de que apareciera esta nueva sirvienta. Sin embargo, desde que ella llegó, su ama solo había sido cercana a ella, y eso las hacía sentir heridas. Cravan miró fijamente a la chica de cabello naranja que seguía gritando, mientras Erika continuaba diciendo que si Arne elegía a otra sirvienta solo porque venía del Imperio Occidental, ellas también estaban dispuestas a ir allí a aprender. Arne escuchaba en silencio, incapaz de creer que esas palabras estuvieran realmente dirigidas a ella. Mientras Madame Arotea le suplicaba sinceramente que no dedicara demasiado tiempo a una sola sirvienta, Arne se llevó la mano a la frente y sonrió, murmurando en voz baja que las cosas no eran en absoluto como ellas pensaban y que no tenía nada que ver con sus preferencias o favoritismos. Les aseguró que estaba muy satisfecha con la forma en que todas trabajaban, siendo siempre atentas y dedicadas. Tras sus palabras, las sirvientas se calmaron y respondieron con una sonrisa que también querían mucho a su duquesa. Unos días después, llegó el momento en que Cassian, Arne y su séquito debían partir hacia la capital para buscar la audiencia con el emperador. El duque se paró junto a su esposa y le dijo en voz baja que solo iban a presentarse y que no había nada de qué preocuparse. Tomó suavemente las pequeñas manos de su esposa, haciendo que las mejillas de ella se sonrojaran de inmediato. Como si quisiera ponerla aún más nerviosa, Cassian se inclinó y besó el dorso de su mano con los ojos cerrados, con una ternura increíble. Arne casi contuvo la respiración, mientras que él parecía completamente indiferente a las numerosas miradas que los rodeaban. El duque añadió que, debido al trabajo, tendría que quedarse atrás unos días, pero que luego iría a reunirse con ella de inmediato.
Ella asintió, aún perpleja por el comportamiento de su esposo, y le dijo que entonces ella se adelantaría porque todavía tenía asuntos que tratar con su tío Johann. Cassian se limitó a sonreír para tranquilizarla, afirmando que definitivamente se uniría a ella pronto. Colocó su cálida mano en la mejilla de ella y su pulgar acarició suavemente su piel aterciopelada. Sus ojos parecían sonreír junto con sus labios, desbordando ternura y preocupación. Cassian se inclinó, se acercó más y luego rozó suavemente con sus labios la mejilla de ella. El rostro de Arne se puso rojo intenso y todo su cuerpo se estremeció levemente. Su respiración se volvió agitada y errática. Miró al duque con una mezcla de confusión y asombro. Cassian sonrió, casi susurrando contra sus labios, que esto podría ayudar a que no se aburriera durante los próximos días. Las sirvientas que estaban cerca suspiraron con admiración, creyendo que el duque y la duquesa eran verdaderamente una pareja de amantes apasionados. Arne las escuchó charlar por casualidad, diciendo que la relación entre ambos era tan romántica que despertaba la envidia de cualquiera. En otro lugar, Cravan se había quitado el disfraz de sirvienta y llevaba su uniforme militar rojo con brillantes charreteras, ajustando las riendas de su caballo blanco mientras llamaba en voz alta a Johann, el tío de Arne. Al mismo tiempo, Arne estaba sentada en el carruaje con las sirvientas, le preguntó curiosamente sobre el caballero Cravan, comentando que parecía ser extremadamente leal a ella. Luego, Arne pensó que era la primera vez que viajaba largas distancias en carruaje, ya que antes siempre cabalgaba al lado de Cravan. Al principio se feltó un poco triste, pero luego, mirando por la ventana, se dio cuenta de que disfrutar del paisaje desde un asiento cómodo y suave tampoco estaba nada mal. De repente, el recuerdo del beso de Cassian inundó su mente. Se llevó la mano a los labios y su rostro volvió a enrojecer cuando se le cruzó por la mente la idea de que ojalá la hubiera besado de verdad antes de irse. Al ver que Nani y Erika la miraban fijamente, sacudió rápidamente la cabeza y cerró los ojos con fuerza, tratando de ahuyentar esos estúpidos pensamientos. Frunció el ceño, diciéndose a sí misma que probablemente su mente divagaba porque no estaba acostumbrada a esta sensación de comodidad. De repente, el carruaje se detuvo bruscamente. Erika fue arrojada hacia adelante con fuerza y soltó un grito, mientras Arne se agarraba rápidamente al asidero de la puerta, haciendo una mueca. El sonido de los caballos relinchando de terror, el estruendo de un choque, los gritos de los guardias resonaron, y ella comprendió que estaban siendo emboscados. Desde el espeso follaje verde de los árboles, los atacantes escondidos de repente lanzaron una lluvia de flechas. Algunos soldados cayeron de sus caballos, otros intentaron esquivar las afiladas flechas, pero todos fueron tomados por sorpresa. Cravan tiró fuertemente de las riendas y gritó órdenes a todos para que protegieran el carruaje con sus vidas, para resguardar al duque Johann y a Lady Arne. Un guerrero se abalanzó, levantando su escudo para proteger a Johann, mientras las flechas seguían silbando a su alrededor. Cravan volvió a gritar a todo pulmón, ordenando un contraataque, con el corazón lleno de miedo por la comandante a la que siempre había sido leal. Mientras tanto, Cassian estaba en su oficina, ocupado con su trabajo. Frente a él había un tablero de ajedrez, donde movía las piezas pensativamente. Estaba en silencio, concentrado, claramente, este juego lo ayudaba a pensar más a fondo sobre los problemas que se acumulaban. El duque tomó el caballo negro y lo colocó suavemente en otra casilla del tablero. Haddy notó la inusual expresión pensativa de su señor y le preguntó con cautela qué había sucedido. Cassian respondió en voz baja que hoy tenía muy mala suerte. Tomó la gran pieza de ajedrez de madera y se la pasó de una mano a otra. El duque se quedó en silencio, inmerso en sus pensamientos, considerando el significado de todo esto. Mantenía esa misma actitud tranquila y fría que usaba para resolver los problemas importantes. De repente, otro sirviente irrumpió en la habitación, sin molestarse en llamar a la puerta, y jadeando gritó que había noticias urgentes. Su voz temblaba de miedo mezclado con agitación mientras anunciaba que la comitiva de la duquesa estaba siendo emboscada. El corazón del duque pareció saltarle a la garganta. En el lugar, Arne ya podía oler el fuerte humo de las bombas de humo, mientras Nani y Erika empezaban a toser violentamente. Los atacantes habían usado munición de humo. Las mujeres se debilitaron gradualmente, y la pequeña y frágil sirvienta Erika todavía prometía proteger a su ama. Arne bajó la cabeza y le dijo con voz ronca que la perdonara. Erika levantó la vista, sorprendida y asustada, y le preguntó qué quería decir. Inmediatamente después, Arne salió sola del carruaje y se dirigió directamente hacia los atacantes. Un caballero, que sostenía un gran escudo y una espada, le gritó advirtiéndole que no saliera, que era demasiado peligroso. Arne suspiró,
frunciendo el ceño con impaciencia, y luego le asestó un golpe preciso en el cuello, dejándolo inconsciente, no para herirlo, sino solo para detener esa molesta preocupación. Puso un pie en el suelo y murmuró que esto sería tan rápido como los espectadores viendo los anuncios de YouTube. Ahí lo tienen, Lady Arne lo ha dicho, así que si se encuentran con anuncios en el canal, recuerden verlos completos para apoyarme. Extendió el brazo hacia adelante y apareció un portal rojo carmesí brillante, irradiando luz blanca desde el interior. Sus dedos rozaron la empuñadura de la espada que acababa de aparecer, de un color negro vivo casi como el carbón, con una gran y brillante piedra preciosa púrpura incrustada en la empuñadura. Cuando el portal desapareció, ella estaba allí, sosteniendo firmemente la espada, lista para protegerse a sí misma y a todos los demás de los enemigos. Mientras tanto, Cassian se apresuró a montar a caballo para dirigirse al lugar de los hechos. Haddi lo siguió de cerca a caballo, gritando y temiendo que el duque resultara herido. Pero a Cassian ya no le importaba su propia seguridad. Un sudor frío lo cubrió y su corazón se encogió al imaginar lo que le podría haber pasado a su esposa. En su mente apareció la imagen de sus ojos, sus mejillas sonrosadas, su piel suave como el terciopelo, y solo pudo rezar para que Arne estuviera a salvo. Cassian no podía entender por qué estaba entrando en pánico de esa manera. Trató de convencerse de que era solo porque estaba a punto de perder una pieza de ajedrez importante. Pero en el fondo de su corazón, sabía muy bien que había otra razón. En el lugar de la batalla, Graban se dio la vuelta y se quedó paralizado al ver las dos legendarias espadas de la familia Buelgosa, una negra y otra blanca, en completo contraste. Una de ellas era Nevermore, la espada devoradora de almas, y quien la empuñaba no era otra que su comandante. Luchaba con decisión, sin inmutarse, sin que su expresión cambiara en lo más mínimo a pesar de los feroces ataques del enemigo. Ellos no esperaban en absoluto este desenlace. Arne, que no había probado el sabor de la batalla durante mucho tiempo, seguía derrotando fácilmente a las tropas enemigas. Graban sonrió radiantemente, casi gritando de emoción en su interior. Su comandante era extraordinaria, un solo movimiento había cambiado el rumbo de la batalla. Nevermore chocó con otra espada, pero no pudo partirla en dos de inmediato como de costumbre, lo que asombró a la chica. Arne se detuvo y susurró que aquel asaltante enmascarado acababa de bloquear el golpe de la espada legendaria. Uno de los enemigos estaba aterrorizado, sin entender cómo una chica tan frágil podía aniquilar a todo su ejército con tanta facilidad. Al reconocerlo como una amenaza, ella blandió su espada y lo atacó. Un golpe frío y mortal acabó con él. Se quedó de pie en medio del campo de batalla salpicado de los cadáveres del enemigo. Los muertos y los heridos jadeaban, apoyándose en la espada que aún estaba manchada de sangre. Una voz resonó desde la propia espada Nevermore, con una voz grave, ronca y furiosa. Le preguntó por qué solo lo invocaba ahora y cómo podía usarlo de manera tan cruel después de todos esos años. No queriendo escuchar sus quejas, ella simplemente le dijo fríamente a la espada que se callara y la devolvió al portal espacial. Graban se acercó, la llamó comandante con un tono serio y le pidió que lo escuchara. Arne levantó la cabeza y lo miró de forma interrogante. Él le dijo que debería haber mantenido vivo al menos a uno de ellos para averiguar quién los había enviado. Arne respondió con calma que si querían algo, vendrían a buscarla a ellos mismos. De repente, un escuadrón de caballeros completamente armados se precipitó hacia ellos. Eran las tropas del duque Cassian. Ella no sabía cómo explicar esta escena tan sangrienta. Inesperadamente, todos se volvieron al unísono y se inclinaron para saludar al duque que acababa de llegar. Cassian desmontó de un salto, con el rostro mostrando una clara preocupación, y sus ojos buscaron de inmediato cualquier herida en el cuerpo de su esposa. Arne se quedó atónita. No podía creer que él hubiera venido en persona solo para asegurarse de que ella estuviera a salvo. Notó una oscuridad en sus ojos, una expresión que solo había visto una vez, cuando él pensó que ella iba a suicidarse después de la boda. De pronto, el duque, sin decir una palabra, se acercó a grandes zancadas y la envolvió en un abrazo, rodeándola fuertemente con sus firmes brazos. Arne se quedó paralizada por la sorpresa. Nunca pensó que el hombre que antes le era un extraño pudiera abrazarla con tanta fuerza y temblar de esa manera. Cassian retrocedió un poco, tomando aliento, y en ese momento se dio cuenta de que ella estaba de pie frente a él, de carne y hueso, a salvo y cálida. Le preguntó si estaba herida, al mismo tiempo que mostraba su satisfacción porque la escolta había sido asignada para seguirla de cerca. Arne, aún sorprendida, murmuró que estaba bien. El duque susurró que tenía sangre en la cara e inmediatamente tocó la suave piel de su esposa. Al darse cuenta de que esa sangre no era de ella, se dio la vuelta bruscamente. Ante sus ojos había una escena de caos, heridos, cadáveres espantosos, esparcidos alrededor del carruaje.
Cassian miró a su alrededor, su voz se volvió grave y preguntó fríamente quién había hecho eso. Arne empezó a pensar en qué debía decir, porque no podía revelarle en absoluto al duque que era un maestro de la espada y que podía enfrentarse fácilmente a ese ataque. Mientras ella todavía estaba confundida, su tío intervino para ayudarla a salir de esa difícil situación, diciendo que él podía explicarlo todo. Se adelantó, puso una mano sobre el hombro del atónito Kravan y comenzó a contar que este joven era quien había salvado a Arne y aniquilado a los enemigos. Kravan se quedó petrificado, mirando fijamente a Johan, sin poder creer lo que oían sus oídos. Al recuperar la compostura, Arne señaló a Kravan y asintió levemente para confirmar que, en efecto, todo había sido gracias a él. Cassian miró al joven con recelo y le preguntó si él había hecho todo eso solo. Kravan se volvió y miró a los soldados que aún estaban manchados de sangre, sin saber en absoluto cómo explicarlo. Extendió ambas manos frente a él, con la intención de refutar las palabras de Johan, pero entonces se encontró con la mirada furiosa de Arne. Ella tenía los brazos cruzados sobre el pecho y estaba en silencio, pero sus ojos decían claramente que si se atrevía a decir la verdad, le daría una paliza en ese mismo instante. Sin querer provocar su ira, y quizás incluso su sentencia de muerte, Kravan solo pudo llevarse la mano al pecho, inclinarse levemente y decir que sí, que él mismo había hecho todo eso. Al mismo tiempo, en la capital del imperio, la gente seguía cotilleando animadamente sobre la reciente boda del duque. Se decía que él se había enamorado de esa chica a primera vista y luego le había propuesto matrimonio de inmediato. Una mujer preguntó emocionada quién hubiera pensado que él se casaría con la princesa del Imperio Occidental. La persona que estaba a su lado se preguntó qué pasaría entonces con Lady Harley. La mujer suspiró y respondió que ella había sido abandonada. La otra persona añadió que, sin importar qué, lo que más le interesaba era saber cuál sería la reacción del emperador ante este matrimonio. Unas horas más tarde, los recién casados llegaron a la finca del conde de Ternugen en la capital, un lugar tan lujoso y magnífico que resultaba abrumador. Arne no podía evitar mirar asombrada la mansión, mientras a su lado, Cassian, que había dejado todo su trabajo después del ataque, se mantenía siempre cerca de ella, sin apartarse ni un solo paso. Un hombre canoso, con barba, salió a recibirlos. Se inclinó profundamente ante la pareja, y Cassian comentó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Al ver la mirada confusa de su esposa, Cassian se dio cuenta de repente de que ella no tenía idea de quién era ese hombre. El hombre se presentó inmediatamente a Arne, diciendo que era el mayordomo principal de la finca y se ofreció a darle un recorrido por el edificio. Mientras tanto, en el enorme palacio del Imperio del Norte, construido completamente de piedra blanca, se desarrollaba otra historia. El duque Johan estaba sentado en la sala de recepción, que estaba tapizada en cuero negro con elegantes detalles dorados, esperando una audiencia con el emperador. Frunció el ceño, pensando profundamente en lo que acababa de suceder. Apenas unas horas antes, él y Cassian habían discutido sobre el ataque. Y fue él quien comentó que esos asaltantes no parecían bandidos comunes. Johan también le preguntó a su sobrino político si realmente estaba bien. Él se quedó en silencio por un momento y luego se volvió para decir que estaba bien. Esbozando una leve sonrisa, Cassian añadió que ya sabía quién era, quien había aniquilado sin ayuda a todas las tropas enemigas, y definitivamente no era ese chico pelirrojo, Kravan. Johan frunció el ceño, casi sin palabras, pero Cassian le puso una mano en el hombro, asegurándole que no había necesidad de preocuparse. Acercándose a su oído, el duque bajó la voz y dijo que sabía lo que estaba pasando, pero que no tenía intención de causar problemas. Johan levantó su taza de té, preguntándose si había hecho lo correcto al casar a Arne con un hombre así. Tomó un sorbo, aceptando la posibilidad de que todo lo que estaba sucediendo pudiera ser solo una gran conspiración y que su sobrina fuera la víctima. Pero al recordar la personalidad de Arne, se tranquilizó, e incluso le pareció divertido haberse preocupado por ella. Pensó que, si pasaba algo, esa chica probablemente solo mataría a todos y listo. A pesar de todo, en el fondo de su corazón, todavía esperaba que ella pudiera vivir en paz en este matrimonio. Los pensamientos de Johan fueron interrumpidos por un sirviente que entró para anunciar que el emperador había concedido su solicitud de audiencia y lo estaba esperando. Johan se levantó del sofá, diciendo alegremente que ya empezaba a preocuparse de que lo echaran. Chasqueó los dedos, indicando a sus hombres que acercaran los grandes cofres. Y él mismo dijo que no podía ir a ver al emperador con las manos vacías, aunque en realidad, lo que quería era insinuar que, si pasaba algo, no se quedaría de brazos cruzados, sino que se pondría del lado de su sobrina. En el palacio de Ternugen, Arne había tenido que escuchar durante casi una hora la historia de cada habitación,
porque el mayordomo consideraba que era su deber presentar toda la propiedad a la nueva duquesa. Señaló una habitación, diciendo que ella se quedaría allí, y luego continuó diciendo que todas las joyas de la habitación habían sido elaboradas exclusivamente para ella y que tenían una larga historia. Al concluir su breve presentación, dijo que, si la duquesa quería saber algo más, podía acudir a él en cualquier momento. Arne suspiró aliviada y exclamó triunfante que no quería saber nada más, y luego entró apresuradamente en la habitación. El mayordomo pidió permiso para retirarse, pero aún no había terminado. También le preguntó a la duquesa si necesitaba más ayuda. Y ella respondió con una voz que mezclaba impotencia y súplica: sí, considera lo hecho. Por fin sola en su habitación, Arne se dejó caer en la cama, canturreando sin sentido que ahora finalmente podría descansar en paz. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Arne dijo en voz alta y con tono molesto que la persona que estaba afuera podía entrar. El rostro familiar de Cravan apareció en el marco de la puerta, sonrió y la llamó comandante. Arne le preguntó qué hacía allí, y el joven respondió que, por supuesto, porque quería estar cerca de ella. Cuando ella le preguntó con sarcasmo si esta vez no se iba a disfrazar de sirvienta, Cravan le devolvería la pregunta, medio en broma y medio en serio, si recordaba cómo se veía así. De repente, él mencionó a su marido. Cravan sonrió y comentó que Cassian era un hombre apuesto y amable. Luego le preguntó con sarcasmo qué más le faltaba habiéndose casado con un hombre tan hermoso, lo que hizo que ella aclarara la garganta y le diga enojada que dejara de decir tonterías. Para sorpresa de ambos, se escuchó un golpe. Arne preguntó quién estaba esperando afuera. La voz del duque se escuchó detrás de la puerta, diciendo que él mismo había decidido visitarla. Arne y Cravan se miraron asustados. Ella pensó en cómo podrían manejar esta situación. Cassian, con una sonrisa peligrosa, preguntó si podía entrar. Cravan dijo que podía esconderse en algún lugar, pero Arne lo detuvo, diciendo que su marido podría malinterpretar esa acción. Al recibir permiso, Cassian abrió de par en par la puerta de la habitación y entró. Se quedó paralizado de asombro al ver al joven caballero del otro día en el dormitorio de su esposa. Pensando rápidamente en una excusa para explicar la presencia de un extraño en su habitación, Arne dijo que el joven había venido a entregar un mensaje del tío Johan. El duque sonrió levemente y respondió que lo entendía todo. Aunque él parecía amigable por fuera, ella notó algo diferente en él e inmediatamente le preguntó a su marido a qué venía. Cassian respondió que había venido para hablar sobre los planes para mañana, y además porque extrañaba a su amada esposa. Arne se sonrojó, se llevó la mano a la barbilla, pensando para sí misma que no entendía cómo él podía decir eso de manera tan directa y tranquila. De repente, Nani asomó la cabeza en la habitación y dijo que había preparado el baño, y al ver al duque, preguntó si estaba interrumpiendo. Cravan se alegró por ese momento tan oportuno. Ella rápidamente le dijo a Nani que esperara y se levantó a toda prisa, dijo que se iría a bañar de inmediato, y el duque sonrió, respondiendo que todo estaba bien. Cravan hizo una reverencia, se llevó la mano al pecho y dijo que él también se iría. Cuando ya caminaba hacia la puerta, la voz del duque lo llamó para que esperara un momento, deteniéndolo. Cassian cerró la puerta y le preguntó si el joven podía dedicarle un momento. Cravan esbozó una sonrisa forzada, preguntándose en su interior si el duque se habría dado cuenta de quién era. Cassian dijo con voz tranquila que tenía algunas preguntas para él, manteniendo su sonrisa pero en un tono lleno de amenaza y peligro. Luego le preguntó quién era. Cravan dudó torpemente, preocupado de haberse equivocado al decir que él solo había acabado con todos los bandidos. Cassian dijo con calma que había adivinado quién era desde hacía mucho tiempo. El duque le preguntó qué tipo de persona era y cuál era su relación con Arne. Cravan, confundido, respondió que era difícil de explicar, pero que tenían una relación bastante cercana. Añadió que estaba tan preocupado por la señora que la había seguido. Cassian guardó silencio, sombrío, como si estuviera pensando en qué hacer con el joven. Al darse cuenta del error en sus palabras, Cravan pensó para sí mismo que acababa de hacer que parecieran amantes. Sin embargo, el duque pensaba de manera diferente, preguntó directamente si Cravan era el maestro de la espada. El joven caballero se detuvo y miró fijamente al gran duque, porque eso era lo último que pensó que Cassian podría adivinar. Cravan dudó por un momento y luego comprendió que si quería proteger el honor de su comandante, tenía que admitirlo. Reuniendo todo su valor, le preguntó cómo el duque lo sabía. Cassian respondió con calma que, se dijera lo que se dijera, la única persona que podía derrotar a tantos bandidos que atacaron el convoy, solo podía ser un maestro de la espada.
Añadió que parecía que este joven estaba preocupado por su sobrina y por eso la había seguido hasta aquí, y luego sonrió, dándole la bienvenida a Cravan al Imperio del Norte. Los dos se dieron la mano, y Cravan casi se enfermó de la sorpresa al darse cuenta de que el Gran Duque lo había confundido con el tío de Arne, un espadachín legendario de Occidente. Cassian le dijo que considerara este lugar como su hogar y luego se fue, dejando a Cravan petrificado, sin saber qué le pasaría a continuación. A la mañana siguiente, Cravan le contó todo a Arne y, obviamente, ella no estaba nada contenta. Ambos estaban en el porche, bebiendo té juntos. Ella preguntó si Cravan ahora se estaba haciendo pasar por su tío, y el joven pelirrojo asintió, con voz vacilante. Ella se llevó la mano a la frente, diciendo frustrada que ese era el momento perfecto para que él desapareciera de una vez. Cravan protestó de inmediato, diciendo que no quería irse. Arne dijo que él se parecía cada vez más a su tío Johan, lo que hizo que Cravan abriera la boca con asombro y preguntara por qué. Ella respondió con indiferencia que porque él también era igual de superficial. Sin entender el sarcasmo oculto, Cravan siguió sonriendo tontamente, mientras ella pensaba en cómo manejar esta situación. Arne dijo que su tío tenía una espada famosa, la espada matadragones, Leviatán. Movió la mano hacia un lado e invocó a Evermore, la legendaria espada blanca salió del portal espacial. Cravan se quedó paralizado, mirando a su alrededor aturdido, con la boca abierta ante esa escena. Arne explicó que esta espada era el opuesto a Nevermore, la fuente de luz sagrada que guiaba a las almas perdidas hacia la cima de la gloria. El joven solo pudo pensar para sí mismo que su ama se veía verdaderamente majestuosa cuando empuñaba la espada, pero de repente ella soltó la mano y dejó caer la espada. Evermore le gritó, preguntándole por qué solo la llamaba ahora y si sus sentimientos hacia ella se habían enfriado. Ignorando las quejas de Evermore, Arne dijo que la espada debía ayudarla con algo y que solo ella podía hacerlo. Evermore se sintió orgulloso y feliz de que ella finalmente reconociera lo especial que era, y luego preguntó de qué gran responsabilidad se trataba. Arne guardó silencio y señaló a Cravan, que no se había atrevido a decir una palabra en todo ese tiempo. Cravan solo pudo esbozar una sonrisa forzada cuando ella le dijo a la espada que se quedara con él un rato. Un momento después, ella añadió que Evermore tenía que fingir ser la espada Leviatán, lo que dejó a la espada horrorizada. De inmediato, la espada tembló de ira y gritó. ¿Qué? ¿Le pedía que fingiera ser esa espada ordinaria? De ninguna manera, ella no podía tratarlo así. Evermore observó atentamente a Cravan, a punto de decirle que si se atrevía a tocarlo él, pero el joven no le dejó terminar la frase, se inclinó muy cortésmente y prometió tratarlo con todo el respeto. Cravan se enderezó y declaró con vehemencia que, mañana, tarde y noche, todos los días, la hoja brillante de la espada sería afilada sin cesar. Al escuchar ese extraño juramento, la chica simplemente suspiró y esperó pacientemente la respuesta de la espada. Efectivamente, esa espada parecía brillar aún más, y dijo con voz alegre que estaba muy dispuesta a aceptar esa promesa. Cravan agradeció a Evermore con emoción, y este le recordó suavemente que debía llamarlo Leviatán. Arne, al ver esa escena, solo pudo pensar que él era sorprendentemente fácil de complacer ese día. Al día siguiente, la duquesa caminaba por los terrenos de la mansión con un vestido azul vaporoso, escoltada por Nani y Erika a ambos lados. Pensó que ya se estaba acostumbrando a llevar ropa tan elaborada. De repente, Cassian apareció frente a ella, luciendo un impecable uniforme militar azul oscuro que irradiaba majestuosidad. Él colocó una mano en la esbelta cintura de ella de manera muy posesiva y la atrajo hacia sí, a pesar de su leve resistencia. Arne se quedó paralizada al darse cuenta de que estaba frente a este hombre tan aterradoramente seductor. Cassian sonrió y le dijo que finalmente ya no lo evitaba y se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Al escuchar esto, Arne se puso roja como un tomate, dándose cuenta con asombro de que su corazón latía con fuerza. Se separó rápidamente de él, fingiendo estar tranquila, y dijo que debían irse de inmediato, ocultando su nerviosismo con la excusa de que llegarían tarde. El palacio imperial era magnífico y resplandeciente. Conducían hacia unas escaleras de mármol blanco, donde las filas de asistentes estaban en posición de firmes. El carruaje de la comitiva de Ternugen se detuvo justo frente a las escaleras, y Arne pensó que este lugar era mucho más grande y majestuoso que el palacio del Imperio Occidental. La joven pareja se bajó del carruaje, ella miró hacia arriba a la serie de estatuas talladas en piedra blanca, que eran extremadamente exquisitas. Arne contempló esas obras de arte con fascinación, mientras Cassian simplemente la miraba en silencio, pensando en lo verdaderamente adorable que era. El llamado de un sirviente interrumpió ese momento. Un hombre de rostro familiar le preguntó vacilante a Cassian,
con un tono incrédulo, porque el duque estaba en el palacio del emperador. El duque sonrió y respondió que hablaba como si él no tuviera derecho a estar allí. El otro exclamó alarmado que no tenía esa intención en absoluto. Cassian dijo con calma que había venido para tener una audiencia con el emperador. El sirviente se inclinó inmediatamente para disculparse, haciendo una profunda reverencia. Luego explicó que su majestad no se encontraba bien, por lo que tendrían que esperar. Al mismo tiempo, dentro de ese lujoso palacio, las paredes decoradas con esmero vibraban por culpa de una discusión. El príncipe heredero acababa de cerrar de golpe la puerta al salir de las habitaciones de su padre, y caminaba furioso más allá de la fila de guardias. En su mente seguía resonando la discusión anterior, cuando su padre le había gritado, preguntándole por qué no sabía qué estaba haciendo el segundo príncipe, Mackenzie. Antes de eso, el emperador había gritado furioso, diciendo que ya era hora de que ese joven entendiera claramente su posición como príncipe heredero. Luego lo llamó idiota y patético, y le ordenó que se enderezara. El príncipe heredero Edward, un apuesto joven de ojos azules, pensó con rabia que su padre solo sabía regañarlo por ser un inútil. Incapaz de contener su ira, pateó con fuerza un pedestal de mármol cercano, asustando al sirviente que estaba a su lado, quien temblaba mientras le suplicaba que se calmara. El sirviente le recordó en voz baja que, si no tenía cuidado, el emperador podría escucharlo. Pero Edward le espetó que eso era exactamente lo que quería, que no le tenía miedo a su padre en absoluto. Los gritos y las súplicas resonaban por el pasillo. El sirviente comprendió que el príncipe heredero estaba demasiado alterado y que, si esto se prolongaba, las consecuencias podrían ser impredecibles. Recurriendo a su última carta, anunció que el duque Cassian había llegado. Edward se detuvo en seco. ¿Cassian realmente había llegado? El sirviente asintió para confirmarlo, suspirando aliviado en su interior porque probablemente acababa de salvar a todo el palacio de ser destrozado. Edward esbozó una leve sonrisa, recordando que el duque se había casado recientemente. El sirviente respondió que lo recordaba bien, pero que también sabía que solo el príncipe Mackenzie había asistido a la boda. Edward resopló, diciendo que ese bastardo nunca sabía dónde debía estar y dónde no, y añadió que, si él no hubiera estado enfermo en ese momento, seguramente también habría asistido. Luego, Edward preguntó de inmediato dónde estaba el duque ahora. Mientras tanto, el duque Cassian y la princesa Arne estaban sentados en la sala de recepción, bebiendo té. Ambos estaban cansados de esperar y no sabían qué decir en esta delicada situación. Cassian pensó para sí mismo que el duque Johann probablemente había sido enviado por el emperador del Imperio Occidental, seguramente trayendo amenazas acompañadas de sobornos. El emperador había enviado a alguien para atacar el carruaje de Arne, pero gracias a que un maestro de la espada viajaba con ella, tuvo la suerte de escapar con vida. Y ahora, debido a ese fracaso, el monarca estaba desahogando toda su furia en la persona más vulnerable, el príncipe heredero Edward. Al pensar en eso, Cassian soltó una suave carcajada, una risa alegre pero contenida, cubriéndose la mitad del rostro con la mano. Arne levantó la vista y lo llamó suavemente. Al escucharla, él se puso serio de inmediato y se volvió para mirar a su esposa. Ella lo miró, sin entender por qué acababa de sonreír de esa manera. Dudando, le preguntó cuándo podrían tener la audiencia con el emperador, ya que habían pasado casi 4 horas desde que llegaron al palacio. Cassian sonrió suavemente, comprendiendo que su esposa estaba cansada de estar sentada esperando mientras él seguía pensando en asuntos políticos. Asintió y dijo que quizás el emperador no se encontraba bien, por lo que podrían dar un paseo por el hermoso jardín exterior. Y en efecto, ese jardín era tan espléndido como el palacio, además, el clima afuera era extremadamente agradable. Disfrutando del momento de poder estirarse después de muchas horas de estar sentada sin moverse, ella caminaba lentamente entre las hileras de árboles, preguntándose mientras caminaba por qué eran tan bajos. Si fueran un poco más altos, tal vez habría podido trepar a un árbol para descansar. De repente, alguien se acercó e intervino suavemente, inclinándose muy cerca de su oreja. Arne se sobresaltó por el susto, y de inmediato se escuchó un golpe sordo y el grito de dolor de un hombre. Arne había golpeado a aquel extraño porque la había asustado. Y el joven cayó sentado al suelo. Mientras se frotaba la mejilla hinchada, murmuró preguntándole si ella sabía quién era él. Cuando pasó el mareo, el joven abrió mucho los ojos para mirar a la hermosa extraña que tenía delante. Se veía absolutamente perfecta con su vaporoso vestido azul, y sus inusuales ojos rojos reflejaban un poco de miedo. Edward se quedó paralizado por la sorpresa, e incluso su rostro enrojeció al pensar cómo un ángel como ella podía aparecer en su familiar jardín.
Arne le preguntó preocupada si estaba bien, y fue entonces cuando él se dio cuenta de que todavía estaba sentado en el suelo. Rápidamente respondió que estaba bien y se rascó la cabeza torpemente. El príncipe heredero sonrió, se pasó la mano por el pelo de la nuca y le preguntó de dónde había salido ese ángel con esa sonrisa tonta. La chica abrió mucho los ojos, sin entender de qué estaba hablando, y pensó para sí misma que debía estar loco. Edward finalmente se puso de pie, la miró y le dijo que era muy hermosa, y añadió que quería saber su nombre. A Arne no le interesaba mucho revelar su identidad, todavía le preocupaba que esta persona no estuviera en su sano juicio, así que solo pensaba en cómo escapar de allí lo antes posible. El príncipe se apartó suavemente el pelo de la frente, luciendo radiante, y dijo que ella ya debía conocer su nombre. Así que ella también debería decirle el suyo. Esa torpe conversación fue interrumpida cuando los sirvientes llamaron al príncipe heredero. Él simplemente respondió distraídamente que estaba muy ocupado, pero eso fue suficiente para que Arne desapareciera. Cuando Edward se dio la vuelta, ya no vio a nadie frente a él, solo un parche de hierba vacío, y se quedó allí atónito, preguntándose a sí mismo a dónde había ido a parar ese hermoso ángel tan rápido.